Empecemos, señores. Ahora sí, ¿Vamos? en directo y grabando. Sí, Sí. vamos. Venga, una hora de entrar en directo, ¡vamos! Venga, va, chicos, vamos. 3, 2, 1. Muy buenas, aquí estamos nuevamente grabando el video podcast de Sport Media Club y también lo podéis ver a través de nuestro directo en YouTube. Episodio 8 de la temporada 2. En este episodio charlaremos alrededor de la fotografía de acción y deporte, creatividad y técnicas para congelar un instante. Hablaremos largo y tendido con un nuevo invitado que aquí en el video podcast de Sport Media Club. Quédate hasta el final porque nuevamente se espera contenido de valor y debate. Recordar que estamos grabando un 3 de julio y se puede seguir en directo, a través de nuestro canal de YouTube. Desde aquí saludamos a todos los seguidores y también lo podrás ver a través del canal de YouTube a posterior y a través de los principales podcasters, entre ellos Spotify. Atención, si este contenido te gusta y los estás escuchando desde las aplicaciones de podcast de Apple Podcast y ahora también de Spotify, valóranos con 5 estrellas porque esto nos ayudará mucho para que otras personas lo descubran. Gracias por formar parte de la comunidad de Sport Media Club. Empezamos. Muy buenas, Doble J. ¿Qué tal? Lo hemos conseguido al final, ¿eh? Pues no tengo ni idea de cómo lo hemos conseguido, pero lo hemos conseguido. A mí me gustaría pedir perdón a toda la gente que estaba esperando el directo porque decíamos que íbamos a entrar a las 9. Son las 10, así que nos ha costado como una horita. Yo he tenido que suprimir mi set. Yo tenía aquí todo un set montado súper guapo con la Sony, con el ordenador, con el micrófono bueno, etcétera. Y ahora mismo estoy con el móvil y con unos cascos, así que bueno, espero que se me oiga suficientemente bien y se me vea suficientemente bien y no tenga que trabajar mucho el postprocesado. Así que nada, chicos, perdonad, ¿eh? Y para los que están escuchando esto después, pues nada, vamos a darle y vamos a empezar bien, que ellos no tienen la culpa, que no lo van a ver en directo. ¿Qué tal la semana? Bueno, las 2 semanas. Gorka, ¿cómo estás? Un momento. Alto. Muy buenas, Dani. Te Muy tenemos aquí buenas. esta ¿Qué noche. tal? ¿Qué tal Para estás, una vez que tío? vengo y casi que no me deja ni presentarme. Bueno, no pasa No, nada. bien, bien. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, ha habido problemas con el directo. Parece que sigue habiendo porque no veo muy claro que esto siga en directo, pero bueno. Sí, Eh, yo estoy viendo ahora en YouTube, lo tengo en la otra pantalla y tenemos un logotipo de Sport Media Club, pero el contador está parado. O sea, no sé Pues si se está reproduciendo o no se está yo creo reproduciendo. que tiramos para adelante sin directo porque ya que hemos empezado Pero también. no pasa nada. Hoy Pero bueno. hemos perdido un miembro del equipo. Andrei está editando un documental y a los mandos hoy está Dani. Pues vamos con la pregunta de rigor. ¿Qué tal la semana, Doble J? Que me habías preguntado a mí, pero yo te pregunto a ti. Arranca tú, Eso, va. ya te Que veo venir. estás, que estás como Pedro Eh, Delgado transmitiendo Estoy desde el... retransmitiendo desde el tour. Bueno, no, desde el tour no estoy en la playa, estoy empezando mis vacaciones, por decirlo de manera, así que bueno. Nada, yo la verdad es que la semana ha sido muy guay, trabajando mucho como siempre y ayer domingo, la semana pasada, tuve visita o bueno, coincidí con un podcaster, un invitado que vino por aquí hace poquito, que fue Dani Catalán, que estaba cubriendo la Pilgrim Race. Y bueno, ayer pasé el día con él y estuve, bueno, grabando, ayudándole también a escoger puntos, ya que la carrera salía desde Madrid y iba hasta Santiago. Y bueno, la primera etapa era cerca de la zona donde vivo, con lo cual me conocía bastante los puntos y bueno, estuve pasando la mañana con él. Y nada más que contaros, la verdad es que ha sido 2 semanas de trabajar delante del ordenador y salvo ayer, que fue el momento de salir de casa, poco más. Así que nada, ¿vosotros qué tal? Dani, ¿qué tal tú? Pues bien, bueno, yo sigo de baja de paternidad. Qué Pues, bonito. pues, sí, sí, qué bonito, qué bonito. Al principio es un poco estresante, pero bueno, luego cuando te adaptas a la vida lenta que se dice, ¿no? Slow life, con el chiquillo, pues muy bien. Pero bueno, me escapo de vez en cuando a trabajar como fotógrafo. La semana pasada estuve haciendo unas fotos de interior en un restaurante, el domingo estuve trabajando en una prueba ciclista, así que me voy bien. De vez en cuando voy saliendo muy poco,
muy poco, porque mi deber es estar en casa porque está todo el mundo trabajando o lo que sea, me toca a mí cuidar del peque, pero cuando puedo, contadas, me escapo a hacer lo que me gusta. Así que, bien, la semana bien. Bien. Muy bien. Entramos en julio, último mes pre-vacaciones y a ver qué pasa. Muy bien. Pues yo saludo desde Brest. De nuevo he vuelto a los circuitos de motos y hoy he acabado 3 días de rodadas aquí en el centro de Francia y ya mañana con ganas de coger la furgoneta y no parar hasta casa. No parar hasta casa. Ha sido 2 semanas súper intensas. Primero estuve en Magny-Cours, ahora estoy en Brest. Antes he estado en Morsin con temas de bicicleta de enduro y con ganas ya de volver a casa y ordenar y sobre todo acabar todas esas ediciones que tengo pendientes que varios clientes ya me están pidiendo, pero la verdad es que es súper intenso esto. Bueno, Jota, noticias. Cuéntame. A ver, te cuento. A ver, esto del Sport Media Club, ¿cómo se entra? Porque, ¿cómo se entra? A ver, cuéntanos un poco, va. Esto ya va a ser recurrente todo el verano. ¿Cómo se entra en No, el club? no se entra, no se entra. En el club no se No se entra, no puede. se puede entrar, así que tenéis que apuntaros en la lista de espera y poco más. No, no podéis entrar, lo siento. Vale. De momento no podéis Eh, entrar. Tengo una idea en mente, pero todavía no está desarrollada, así que ya llegará. Ya cuando se pueda entrar ya diremos algo. vale. Dani, ¿te acuerdas tú cuando entraste en el club? ¿Cómo fue tu entrada? Pues mi entrada ¿Te acuerdas? fue, como se dice, plug and play. O pay and play, vaya, que se dice, ¿no? No, mi entrada fue porque yo creo que fui por números, creo que entré el 60 o el 70, por ahí entre yo. No sé si te lo sabrá decir José mejor, pero plug and play. Pero claro, Muy bien. estaba empezando y hace 2 años o incluso un poquito más, creo. Jolines. ¿Cómo Sí, pasa el tiempo, eh? Nos sí. hacemos mayores, chicos, nos hacemos mayores. Bueno, Bu- no, el tema está en, no hay que pensar en hacer las cosas, es lo que tú dices, hay que hacerlas. Muy bien. Pues nada, Jota, empezamos mes. ¿Qué vamos a encontrar en el club? Julio, ¿habrá piñata? ¿Habrá reuniones de socios? Creo que mañana hay reunión de socios, ¿no? Sí, Mañana sí, reunión de socios, mañana hay reunión de socios. Tú quédate ahí con eso. Hemos sacado, que ya lo ha estrenado, de hecho lo ha estrenado Dani, hemos sacado el canal de trabajos, que ha sido una de las vale. peticiones que hubo ahí en el roadmap y que propuso Ángel Zorraquino. Y bueno, lo hemos sacado y creo que ha sido Dani el primero Sí, en he estrenarlo. sido yo el que necesitaba a alguien y se me ha ocurrido justo ese canal. Así Pero, que Muy bien. pero una cosa importante, eso de los canales, ¿qué es eso de los canales? ¿Dónde está? A ver, contarme un Exacto. poquito, que yo ya sabes que ando poco por el club. ¿Qué es Pues eso de bueno, los canales? ¿Dónde está? ya te lo explico yo, va, que soy usuario y no soy el creador. No soy el creador, soy usuario. Pues está en el canal de Discord del club. Ah, vale, En el canal de vale, Discord del club que tenemos, está distribuido perfectamente en canales. Es vale, un club, o sea, es un canal que está abierto a modificaciones, por supuesto. Jota recibe todas las peticiones y se valoran y vale. se implementan o no, dependiendo. Y eso, ya se abrió la semana pasada, pues justo el de trabajos, y hoy tenía una petición yo, y pues qué mejor sitio de que publicarlo en ese canal o en ese hilo donde la comunidad de fotógrafos puede verlo y donde puedo Vale, recibir más respuestas. vale, perfecto. Entonces entendemos que la comunidad de Sport Media Club, la alma madre está dentro de Discord y de momento está cerrado para nuevos socios que quieran entrar. Jota ya nos lo ha dicho que tiene una idea para que entre nueva gente, pero de momento lo dejamos ahí, que estamos en julio, prevacaciones, y creo que en otoño viene algo importante, Jota. Y ya con eso pasamos al tema del día, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué viene en otoño, Jota? Va, cuéntamelo, que En, oto- estoy... en otoño viene el Congreso, sí. En otoño viene el Congreso, ya sabéis que es el Sport Media Congress, tercera edición presencial. Y eso es lo que vamos a tener. De momento no puedo decir mucho más. Hay varios del club que ya están comprando billetes, bueno, que ya tienen los billetes comprados y cada día me llega gente que va a comprar billetes, así que nada, que ir pensando. Ir pensando. No tienen sitio donde dormir, pero tienen donde volar. Exacto, que vuelen. Va, Primero que lleguen hasta allí y a partir de ahí ya nos encargamos nosotros de ir a buscarlos. Exacto, Eso exacto.
Y ya Perfecto. veremos si acabamos en un hotel, ¿verdad, Dani? O Hay varias acabamos propuestas, sí. Lo más seguro es que acabemos en un una... hotel, que tengamos todas las mismas condiciones y quepamos todos. Estamos gestionando. Pues, Esta semana lo cierro. o un camping. Ya ves. Vale. pues creo que ahora que habláis de esto del Congress, que el primer Congress fue en mayo del 2020, el tema del día girará alrededor de una persona que estuvo en ese primer Congress y también lo tuvimos en el Congress del año pasado, del 2022. Y creo que, bueno, podemos anunciar, ya no sé si estamos en tema de YouTube, estamos saliendo, pero bueno, hablaremos alrededor de la fotografía de acción y deporte, creatividad y técnicas para congelar un instante. Doy una pista, eso es un libro. Y creo que hoy tenemos la suerte de tener a la persona que lo ha creado, por no decir una palabrota, que lo ha parido. Bueno, Se pues puede decir palabrotas, ¿no, Jota? perfectamente. Estamos en horario ya no es infantil. Estamos en horario no infantil. Y quien lo escuche esto, que lo escuche en horario no infantil, que no lo ponga en altavoz. Pero vamos, Pues creo, parido ni tan mal. pues nada, se presentaba hace unas semanas un libro y creo que podemos dar paso ya al invitado especial que nos presente él su propio libro. Muy buenas Señor. noches. Buenas noches, no sé, ¿me veis bien? ¿Me oís bien? Es lo típico, ¿no? Que siempre se pregunta cuando conectas ahí. Yo os estaba Con todos los escuchando, problemas pero que hemos siempre da tenido, miedo, ¿no? Cuando se te oye activas perfectamente. el micrófono, activas la cámara, que se te esté viendo bien, es lo que siempre da más acojone a estas horas que ya has oído que se pueden decir más o menos palabrotas determinadas. Nada, muchas gracias lo primero por invitarme. Y yo, pues nada, encantado de poder contaros un poco toda esta locura del mundo de los libros, por así decir. Así que nada, si queréis, ¿cómo queréis comenzar más o menos? Os puedo así presentar un poco el libro, alguna preguntilla que tengáis, alguna cosita Vale, como... mira, Yo, Jaime, yo, yo tengo una pregunta sobre todo esto. ¿Cómo fue esto de crear el libro? O sea, ¿cuál fue la motivación? A ver, ¿de dónde surge todo esto? Antes de ponernos con el libro, ¿de dónde te llega? ¿A ti por qué te pones en esto? Porque no es el primero, cuidado. A mí me tienes, si no recuerdo más, 2 o 3 más, por lo menos, ¿no? 4, Sí, ha dicho. este sería el cuarto libro como tal. Tiene Entonces, 3 bueno, más, claro. la motivación quizá, pues bueno, sobre todo quizá, además muchos de vosotros me conocéis así en persona, es ser un, un hiperactivo llevado al máximo, ¿no? Amante del trabajo, amante de lo que hago y al final, pues bueno, todo se tiene que intentar plasmar de alguna manera, ¿no? Siempre lo que ha sido el ámbito de la formación a mí me ha encantado, siendo ponente y como comentaba Gorka, de hecho he tenido pues la posibilidad, que además ha sido súper divertido poder estar con vosotros en aquella primera edición, estar este año pasado también en un congreso y bueno, la gente que me conoce sabe que soy muy didáctico, que me encanta, ¿no? Aparte de haber ser fotógrafo, pues he sido monitor durante muchos años y lo que es el tema de poder ayudar, enseñar, siempre con humildad, todos esos conceptos que sé, pues si lo puedo compartir con la gente me encanta, ¿no? Llevar todo esto a un libro, pues realmente viene de la propia editorial. La propia editorial desde hace años me venía planteando, oye Jaime, queremos hacer un libro diferente, porque es una editorial que es Fotorruta específica de crear libros asociados a la fotografía. Y mis primeros libros eran Domina tu cámara, por ejemplo, que es un libro más de iniciación, es un libro chiquitito que ha llevado muchísima gente, que creo que estamos en la 5ª o la 6ª edición, y era un libro para llevar en una mochilita pequeña, donde yo, pues paso a paso, te iniciaba desde el minuto cero, desde que sacabas tu cámara, ese unboxing que se llama ahora, que en aquel entonces no existía, porque estamos hablando de hace más de casi 10 o 12 años de ese libro, a conseguir hacer fotos relativamente potentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que a medida que iba avanzando, sacamos Domina el modo vídeo, fijaros, Domina el modo vídeo con una cámara reflex, en aquel entonces hace igual, creo que se tiene como 10 años o algo así, locura. Y luego hicimos una versión específica para Canon. Ese tercer libro, por así decir, es una edición especial para Canon que sí que se actualizó el contenido, pero es especial para Canon, o sea, no se inició desde cero. ¿Qué es lo que ocurre? Esto pues marcó un poco en la editorial y siempre, pues en este caso,
caso Javier de Juan, el editor de Fotoruta, pues me decía, has sido el autor más joven que he tenido y uno de los que más ha movido los libros, ¿no? O que más libros se han vendido dentro de sus características y tal. Entonces, él sabía que yo me dedicaba al deporte, pero que no había hecho nunca nada asociado al deporte en cuanto a formación, en este caso, en cuanto a un libro. Entonces, llevaba ya muchos años persiguiéndome por así, Jaime, tienes que ser tú, quiero hacer un libro de fotografía de deporte y tienes que ser tú. Y entonces, bueno, este año, aunque no tenía mucho tiempo, más bien tenía poco, se conjugó un poco todo y empecé a escribir el libro, le pude marcar unos tiempos y, bueno, creamos el libro. Básicamente ha sido un poco locura todo el proceso. Este es un poco cómo ha nacido la historia del libro, por así decir, Jota. Qué bueno, Vale. qué bueno. Me gusta saberlo. Pero Jaime, para Sí. los que no te conozcan, yo ahora estaba mirando tu página web y Sí. la estaba traduciendo porque veo que la tienes en inglés. ¿Quién es Jaime de Diego? Porque seguramente hay mucha gente de las que nos está escuchando que no ha oído hablar de ti. Yo te conozco de hace tiempo, pero no sé cómo llegaste a todo esto. Nada, como se suele decir, tus credenciales y cómo empezaste en esto de la fotografía y del vídeo, porque aquí leo editorial Motorpress Ibérica y unas cosas como Ford, Mitsubishi, Red Bull, Wilson, Adidas, Nike, Shockers, New Balance. ¿De dónde viene Jaime de Diego? Nada, cortito. Pues súper cortito. Jaime de Diego, básicamente, iba destinado, bueno, yo lo he comentado alguna vez además con Jota, yo iba muy destinado, muy enfocado al sonido, siempre para mí me encantaba el sonido como tal, ¿no? De jovencito, además tenía mis platos, pinchaba, tal, no sé qué, pero bueno, al final caí en el mundo de la imagen, estudié un grado superior de imagen y desde el minuto uno que empecé con la cámara en la mano sí que es cierto que me gustó. No he sido un fotógrafo como dice mucha gente, no, nací con la cámara debajo del brazo, desde el minuto uno yo ya sentía la creatividad por mi vena. Yo la verdad que me vino relativamente tarde, me vino casi con 18 años, desde que cogí esa cámara en los cursos me encantó y desde el minuto uno que cogí la cámara quise ser profesional o pensé que este iba a ser mi futuro. Entonces me lo ocurrió muchísimo durante los estudios. Cuando ya terminé esos estudios, nada más terminarlos, tuve la posibilidad de hacer una prueba en una editorial de revistas que en aquel entonces era muy grande, que era Motorpress Ibérica, revistas como Bike, Motociclismo, La Moto, Moto Verde, y lo cierto es que hice una prueba, les gustó lo que hice y directamente ya me cogieron como freelance y empecé a trabajar desde el minuto uno como freelance. Aparte de la editorial, pues siempre he tenido otros trabajos, por así decir, a nivel profesional que he ido combinando con la editorial. En la editorial estuve durante 15 años y hacía la labor de fotógrafo para el pool de revistas, pero aparte yo tenía mis clientes externos. Por tanto, siempre he estado trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia. Las dos formas, pagando el doble, por así decir, que la mayoría de la gente, ¿no? O que la mayoría de los fotógrafos que muchas veces solo son freelance. Yo en este caso trabajaba en la editorial, asalariado, con un contrato, y luego era freelance. Y de ahí ya, pues hace como 6 años va a hacer ya, pues ya estaba un poco cansadete, necesitaba un poquito más de creatividad y volé, salí de forma voluntaria de la editorial y ya empecé a trabajar solo como freelance, manteniendo algunos clientes antiguos que ya tenía y abriendo puertas para otros. En este caso, pues de todo tipo, sobre todo muy destinado al ámbito de los coches y manteniendo algo de deporte. Cada vez sí que es cierto que hago menos deporte, es la realidad. Ahora era el momento de sacar el libro de foto y deporte, pero sí que es cierto que estoy también trabajando mucho en automoción. O sea, lo que es acción sí que sigo haciendo mucho, pero deporte puro y duro, a lo mejor más de competición, en este último año sobre todo, quizá no he hecho tanto como años anteriores. Ese sería un poquito el bagaje, el resumen rápido. Perfecto. Yo estoy viendo la página del About, que sobre todo es la que te describe, y te falta, veo que pones números, que eso es súper interesante porque no he visto nunca a alguien que pusiera números, ¿no? Que me pone concretamente que llevas 16.800 horas de edición, 70 terabytes, tienes 10 cuerpos de Canon, entiendo que es, ¿no? Sí, Y sí. Y 600 publicaciones en portadas de revistas. Te falta lo de hoy, lo que estás presentando hoy, ¿no? Que no lo veo que no está, que tienes un libro. Eso es, sí que es cierto que bueno, esto fíjate, hace muchos años la gente me preguntaba en las ponencias, yo he sido siempre muy técnico, un fotógrafo deportivo en general, o fotógrafa, tiene que ser técnico sí o sí, es la realidad. Hay gente que a veces puede confundir mucho ese arte, pero en el deporte la foto tiene que estar nítida, enfocada y bien encuadrada, por mucho que nos guste en momentos artistear, ¿no? Que también puede ser un complemento. Pero sí que es cierto que los fotógrafos que somos muy técnicos en este caso, la gente siempre nos pregunta, entonces en las ponencias me preguntaba la gente, ¿y cuántos vuelos has cogido
cogido? ¿Y cuántas veces se te ha caído una cámara? ¿Y cuántos obturadores has roto? ¿Y cuánto no sé qué? Y entonces empecé a apuntar ya a nivel friki brutal. Al principio era en un pequeño notebook que yo tenía, y luego ya directamente en el móvil, pues cosas que eran interesantes, ¿no? Pues he hecho tantos millones de fotos, o he comido tantos bocadillos, o he hecho no sé qué, o tantos días sin comer. Y entonces es algo que siempre que empiezo una ponencia muestro 20 años de carrera en cifras. Y la verdad que a la gente le suele resultar divertido porque, claro, no estamos acostumbrados, ¿no? No, A no, que un es tío te curioso. diga, oye, pues he hecho 8 millones de fotos o he tenido tantos cuerpos de cámara. Ujú. Y entonces sí que es cierto que también lo puse ahí en el about porque me describe muy bien, ¿no? Ese ámbito técnico friki, llamémoslo así. Es que, de hecho, cuando entras, pasas del texto y dices, ¿qué son estos números? ¿No? Hasta que des el significado justo debajo. Esto es. Está curioso. Sí que es cierto que, si os soy sincero, la web es algo que todos os vais a sentir, bueno, vais a ser empáticos conmigo. Es difícil actualizar los portfolios, las webs, los perfiles de social media y todo esto. Entonces sí que es cierto que la realidad es que tengo un portfolio súper actualizado, eso sí, y la web quizá no me entran muchos clientes por la web, sí que llego a tener contactos, pero es mejor cada vez que entrego un portfolio a determinadas agencias o determinados clientes. Entonces el portfolio lo tengo súper actualizado, con como mogollón de cosas, de coches, de estilo de vida, de deporte, pero sí que es cierto que la web la tengo que dar un buen... Así que mira, me ha venido bien que la hayáis mirado para tirarme yo mismo de las orejas, y ahora en unos días de vacaciones a ver si me puedo poner a actualizarla. Muy bien, muy bien. Pero las vacaciones son para hacer vacaciones, Jaime. O para leerse un libro, Sí. como el que nos presentas hoy. ¿Qué tal ha ido la presentación? Bueno, pues fíjate, la presentación al final, claro, la gente me decía, ¿no habéis hecho una presentación física y tal? Al final hay que ver que estos libros, además tan técnicos, son libros más de nicho, ¿no? De determinado target, de gente que le puede gustar la fotografía de acción, que se quiere iniciar en la fotografía de acción o ya tiene un nivel bueno en la fotografía de acción y quiere, pues, saber un poquito más de lo que yo le pueda contar, ¿no? Entonces, no ha habido una presentación física como tal, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿y habéis alquilado un hotel? ¿Y habéis hecho una fiesta y tal? No ha existido nada de eso. Simplemente ha sido una presentación, por así decir, más online. Sí que es cierto que se han emitido notas de prensa a determinadas revistas, a medios, bueno, se ha intentado expandir muchísimo la noticia, pero bueno, el recibimiento ha sido muy bueno. Sí que es cierto que en redes sociales he recibido muchísimos comentarios, gente que directamente me ha enviado las fotos de que había con la portada del libro, de que la había comprado, de que la había pedido, por ejemplo, en Amazon. O sea que sí que el recibimiento yo creo que ha sido muy bueno para el libro tan específico que es como tal, ¿no? Y yo la verdad que súper agradecido, porque al final, bueno, que veas que la gente se interesa, ¿no? Que lo compra y que además te envía hasta recortes o partes del libro, es brutal. Se nota, con diferencia de los otros libros al ser de iniciación quizá la gente no se implica tanto con el autor, o aunque sea no lo conoce o no le tiene a lo mejor ni aprecio como tal, ¿no? Simplemente están utilizando un libro como una herramienta para aprender fotografía. En este caso sí que es cierto que mucha de la gente que hay detrás que compra el libro me conoce, ha asistido a cursos o, bueno, tiene cierta relación indirecta o directamente conmigo. Entonces al final sí que es cierto que se nota otro tipo de lector con mucho más cariño que, por ejemplo, en los otros libros. Sí que es lo que he notado como tal. Mucho cariño por parte de todo el mundo, la verdad. En cuanto han tenido el libro en la mano. Esto sí que es cierto que se agradece, ¿no? Al final yo creo que siempre hay que ser agradecido, y ahora más que nunca, pero sí que es cierto que ha sido muy diferente y la acogida ha sido relativamente buena. Qué bueno, eso mola. Perfecto. Esto Bueno, mola. ¿y cómo describirías un poquito el libro? Va, cuéntanos un poquito. Yo reconozco que lo tengo, pero ya, como te he contado antes, fuera de micro, lo tengo en casa, pero no lo he desempaquetado. Bueno, pues Cuéntanos. nada. Yo te lo agradezco además que lo tengas y nada. También sí que es cierto que es un libro que yo lo que le comento a la gente, ¿no? No es el típico libro que te vas a leer de pe a pa, no es una novela, ¿no? Al final es un libro más de consulta que puedes leer determinadas partes. Yo que sé que hay mucha gente que se va a ir a esos capítulos del Flash directamente, que Eso se van lo a ir a lo hice yo. mejor a... Claro, al final va a ser un poquito más así, ¿no? Como tal. Porque al final un poco es un libro que tú ves lo que desde antes, y tú ya estás viendo qué te puede interesar del libro como tal, ¿no? Entonces, en principio, si queréis, yo creo que teníais un pequeño PDF para compartir por mostrar un poquito cómo algunas páginas, ese intríngulis del libro y cómo está explicado, ¿no? Que sí que es cierto que yo creo que refleja, bueno, más o menos
esa parte técnica como tal. En general, el libro, sobre todo, lo que yo he intentado transmitir como tal es, primero, una parte mi experiencia, por así decir. Bueno, yo desde lo que os comentaba antes, desde total humildad, creo que lo repito muchas veces siempre en este tipo de entrevistas, creo que lo importante es siempre ser humilde. Ahora determinados perfiles con el tema de las redes sociales a la gente un poco se le va a la olla. Yo creo que siempre hay que saber dónde se está, tener los pies en el suelo y yo creo que es lo más importante. Entonces, bueno, yo he intentado crear un libro en base al contenido que yo he creado durante estos años y con total humildad. Habrá gente que sepa más, habrá gente que sepa menos, pero bueno, que he intentado que llegue un poco a todo el mundo. El libro como tal, pues bueno, creatividad y técnica para congelar un instante. Esto es un poco lo que describe, ¿no? Nosotros en la fotografía deportiva de acción necesitamos congelar un instante. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Entonces he intentado hilar muy fino para que todo el mundo, aunque empiece desde cero, pueda llegar a conseguir un mínimo, por así decir, de técnica como para congelar cualquier cosa que se proponga, sea desde un avión, sea desde una bailarina de ballet o sea una moto de motocross. Congelar, enfocar, encuadrar, generar a lo mejor o utilizar determinadas técnicas como puede ser también, aparte de congelar, crear un barrido. Y luego, una vez que ya se asientan estos conceptos, ya que sea la gente que lee el libro pueda llegar a ser capaz a integrar una iluminación externa, ¿no? Que yo creo que quizás es lo más divertido de nuestro día a día, de nuestro trabajo, ¿no? Al final, queramos que no, más o menos congelar, encuadrar y enfocar nos puede ser relativamente fácil, pero quizá donde empieza ya un poco más el challenge, esta palabra que mola mucho y que ahora se utiliza, es cuando nosotros integramos además una iluminación externa, ¿no? Por tanto, pues esto, bienvenidos a la fotografía de acción, es aquello, ¿no? Creatividad y arte sin olvidar la técnica. Esto lo recalco mucho porque está muy guay que seamos creativos, está muy guay que nuestras fotos sean muy artísticas, pero yo veo auténticas burradas de fotos súper artísticas que es que no están bien resueltas en cámara. Entonces, bueno, para mí me falla. Al final no estás cumpliendo parte de lo que es la esencia de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, cámaras, sistemas y usos y manejos. Ahora tenemos que analizar esos sistemas mirrorless, tenemos que ver bien cómo sacarle provecho a todos estos nuevos sistemas. Muchos de los fotógrafos y las fotógrafas que estamos en activo venimos muchos de película, venimos mucho de una reflex digital y ahora de repente hemos tenido un cambio a ese sistema mirrorless. Entonces necesitamos esa transición, ¿no? Y bueno, yo intento explicarlo de la mejor manera posible. Luego, hemos desgranado aquí algunas páginas. Por ejemplo, en la página ahora en la que estás, Gorka, pues es la diferencia entre cómo enfocar en autofoco o cuando estás trabajando en manual. ¿Y por qué trabajar en manual? Todavía hay gente o determinadas fotos que se tienen que seguir trabajando en manual. El sistema de autofoco, yo creo, y en este caso de Canon es increíble, por ejemplo, con una Canon EOS R3, pero en determinados momentos yo tengo que seguir trabajando en manual, pues porque solo el sujeto va a pasar por un punto exacto donde yo previamente he preenfocado. Entonces no quiero que la cámara continuamente esté enfocando o cuando ese sujeto pase, todo el tiempo esté enfocado, sino que quiero prefijar ese enfoque en el suelo, imaginaros. Entonces, se sigue todavía trabajando en manual, aunque hay gente que le parece mentira, ¿no? Hablabais antes en el previo del tema de las barreras, ¿no? Barreras infrarrojas, gente que utiliza a lo mejor barreras infrarrojas. Si yo solo quiero que cuando salte la barrera la cámara dispare en ese preciso instante y quiero que la foto esté enfocada, muchas veces necesitaré utilizar este sistema de enfoque, ponerlo en manual como tal, ¿no? Pues en mi caso es un poco parecido. Yo, imaginaros, en esta foto que estás mostrando de la moto, ahora mismo esto está tirado con un 300 milímetros, yo he preenfocado en el suelo, estoy en foco manual y la moto va entrando, va desenfocada y cuando entra en foco, ¡pum!, yo he tirado. No he necesitado en este caso el autofoco, para esta foto en concreto. Para otras muchas, si os soy sincero, en el 85% del resto de las fotos que hago, ese porcentaje es grande, utilizo siempre el autofoco, 85 hasta el 90%. Ha evolucionado ya el tema. Yo ya que entiendo que eso que decías ahora, ¿no? Solo un 5% de fotos, a lo mejor un 10%, las tiras en manual, ¿no? En condiciones muy, muy específicas. Eso es, condiciones súper específicas en las que no te puedes jugar que por lo que sea la cámara se distraiga y se vaya a algo que le llame más la atención, ¿no? Si solo puedes disparar en ese momento, creo que es súper interesante que se utilice el manual, ¿no? Y que bueno, y que sigamos quizá trabajando en manual, porque al final
también en determinadas, quizá yo creo que perdemos, a medida que nos vamos haciendo profesionales o van pasando los años, perdemos quizá ese entrenamiento. Vamos ganando muchas actitudes y aptitudes, sobre todo, pero perdemos quizá muchas veces la destreza. Y nosotros cuando enfocábamos en manual teníamos una destreza brutal de que tú rápidamente veías lo que estaba en foco, lo que no estaba en foco y ibas o venías, ¿no? Entonces yo recomiendo a la gente que una vez, a lo mejor es como lo del médico, ¿no? Una vez cada 2 meses, oye, ¿por qué no te tiras un ratito algunas fotos ahí en manual para que sigamos siendo nosotros los que movemos, en este caso el dial, y los que estamos interactuando mucho más con la cámara y en este caso con la foto, ¿no? Bueno, son ejercicios que habrá gente que dirá que no sirven para nadie, que son una chorrada, pero para mí sí que es cierto que son importantes. Igual que os digo que es importante a lo mejor una vez al año coger un carrete de blanco y negro y saber que solo tienes 36 fotos en un carrete sin darle a un display que te diga, te enseñe la foto para trabajar, para crear, para volver a pensar, porque ahora muchas veces no pensamos, disparamos, le damos al play y si está mal corregimos y si no, no, vamos a pensar qué está pasando. Y estos tipos de ejercicios yo creo que siguen siendo interesantes. Jaime, una pregunta. Sí. ¿Estabas diciendo en manual el objetivo o en manual ISO, profundidad de campo y velocidad? O los dos ejercicios. Bueno, en manual el objetivo como tal y Vale. sobre todo yo, por ejemplo, en manual el objetivo y luego en el programa manual, yo si os soy sincero, a no ser que sean situaciones muy comprometidas, carreras con mucho cambio de climatología muy rápido, estoy en interior, tengo que salir a exterior, que ahí utilizaría semiautomáticos como por ejemplo un TV, que sería en Canon o puede ser un S para otras marcas. En este caso siempre, igual que os digo que trabajo casi el 85 o 90 en autofoco, 80-90% siempre trabajo en manual. Me encanta tener el control de exposición también en manual de la cámara. Yo ahí puedo determinar todo sin tener que poner ningún automatismo, por así decir. Como muchas veces, si voy muy apurado, el ISO automático, que en estas cámaras ya te lo puedes permitir. Hace años las cámaras daban mucho ruido. Para que os hagáis una idea, con una 1D de hace 20 años, en la editorial no nos dejaban subir de 800 ISO. Estaba prohibido subir porque las cámaras antes generaban mucho ruido. Ahora mismo con una R3, el otro día disparé una foto a 12.000 ISO y es que prácticamente no existe ruido. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo ahora es cuando ya me atrevo a utilizar ISOs automáticos, porque sé que aunque yo ya de repente he hecho una foto y digo, ostras, he tirado a 6400 ISO, sé que no va a tener una tasa de ruido muy grande, que es una foto totalmente publicable con un ruido aceptable totalmente. Esto sí que es cierto que yo he sido un poco agobiado hasta que no he visto que realmente he tenido cámaras como una R5, una 1DX Mark III, no he empezado a utilizar esos ISOs automáticos. Sí que es cierto que me ha costado. En este caso, mira, pues ahora, Gorka, en la página que estás, vais a poder ver que hemos pasado a un target un poquito superior, donde ya aparecen fotos que se han utilizado determinado número de flashes. Empiezo en un flash, hasta 5 flashes, y lo que voy haciendo es explicar un poquito los sets. Son sets y fotos que yo creo que la gente ha visto muchas veces en redes sociales o en mi perfil. Y sí que es cierto que bueno, sobre todo lo que he intentado es explicar un poquito dónde he colocado esos flashes, cómo he trabajado, a qué velocidad estaba tirada esa foto y por qué he querido crear un poquito ese spot, ¿no? Esa iluminación que hay. En este caso, fijaros, yo soy un friki de la alta velocidad. Bueno, J lo sabe desde hace años y ahora para nosotros es fácil. Hace años trabajábamos con Pocket Wizard, con generadores Elincron, teníamos que hacer mogollón de configuraciones para conseguir altas velocidades y lo conseguíamos, pero nos costaba. Y la gente muchas veces nos pedía la fórmula de Coca-Cola. Y yo decía, oye, he estado durante horas en mi casa viendo que con la 1D Mark II si pongo el Pocket Wizard de tal manera y aparte el generador está a tal potencia, yo puedo llegar a un 8000 de velocidad sin tener una cortinilla. Y entonces la gente venía a los cursos y quería saber eso. Entonces era como, oye, déjame que me lo quede un poco para mí, que me ha costado tiempo. Y ahora sí que es cierto que, por ejemplo, yo trabajo con el Incron y los sistemas son súper potentes, tanto tener un LV1200 o un 5 es algo que te facilita las cosas porque ya directamente sincronizas a alta velocidad sin tener apenas pérdida en ningún momento de potencia o que aparezcan esas cortinillas y bueno, yo creo que ayuda a esa creatividad, ¿no? y a seguir usando flashes. En las siguientes páginas, por ejemplo, no he entrado mucho en retoque también porque es un libro más destinado a aquellas personas que, por ejemplo, pueden hacer contenido editorial o hacen eventos. Entonces he intentado mostrar mis flujos de trabajo que son relativamente ágiles. Yo trabajo muy rápido con Lightroom,
muy, 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 muy rápido. Trabajo con Capture One también y en determinadas ocasiones también con Photomechanic. En este caso, sobre todo, he ilustrado lo que sería Lightroom y Capture One y, bueno, un poquito mis posibles consejos para trabajar. Y aquí es un poquito, te he dejado algunas páginas un poco random, por así decir, que son las que se compartieron desde la editorial, pero mira, en este caso, este es uno de los últimos capítulos y aquí pues lo que cuento es un poco la limpieza de la cámara, ese mantenimiento del equipo, ¿no? Hay gente que no limpia la cámara ni para atrás porque a lo mejor no entiende que el sensor pueda atraer polvo. Los que hemos vivido desde el primer minuto el digital, siempre, si os soy sincero, estábamos acojonados, porque la película ya de por sí muchas veces te venía con pelos, con puntos, con mogollón de guarrería. Había que limpiarlas, había que trabajar muy bien con la película. Las primeras cámaras de digital, el sensor directamente absorbía toda la mierda que había, hablando mal y pronto, en la propia caja del obturador, en la propia escena. Entonces, apagábamos siempre las cámaras para intentar frenar esa electricidad estática y a lo largo de los años las cámaras ya, una vez que tú quitabas el objetivo, pues se iban desconectando de electricidad estática, no hacía falta estar apagando y encendiendo todo el tiempo. Entonces sí que lo que incito mucho a la gente es que mantenga los sensores limpios, que mantenga lo que es el interior de la cámara limpia, porque al final te puede repercutir en grandes averías, ¿no? Y una avería muy grande que podéis ver aquí abajo, en este caso, es un obturador roto. Yo estaba haciendo unas fotos de motocross y de repente, bueno, era más enduro, y de repente empiezo a disparar y veo un perfil blanco, una línea blanca en medio de la cámara. Y lo primero que hago es que estaba con un 300, me miro las manos, digo, no llevo anillos, no llevo reloj, no hay nada que me esté deslumbrando desde lejos, digo, me acabo de cargar el obturador. Entonces la primera prueba que hago es obturo súper rápido para que todo el contexto se quede subexpuesto, menos la franjita que está rota, que sigue exponiéndose. ¿Vale? Porque lo que ha ocurrido en esta foto es que el obturador se ha quedado abierto durante la foto. Siempre hay una franja que se queda, está rota. Ni se abre ni se cierra, se queda siempre esa franja del obturador abierta. A consecuencia, hice la foto, vi que estaba roto el obturador. Acto seguido, quité el objetivo, levanté el espejo y vi que el obturador evidentemente estaba roto y tuve que cambiar a un segundo cuerpo para seguir trabajando. ¿Esto qué ocurre? Cuando has trabajado mucho tiempo en un ámbito como motocross, carreras de bicis, es inevitable que el polvo entre y al final una motita de polvo se pose sobre cualquier cortinilla del obturador y se termine rompiendo. Entonces, cuanto más pulcros seamos con ese equipo, mejor yo creo o más vida útil le daremos al equipo. Entonces, bueno, aquí os cuento, ya os digo, desde cómo se rompe un obturador, cómo trabajar cuando estás haciendo fotos sumergido en piscina, trabajando con una botella directamente de oxígeno, ese tipo de cosas que he podido vivir durante esos años. Pues perfecto. Yo no os estoy viendo, chicos. A ver. O sea, que es un libro, vaya, como el que quiere empezar, como el que quiere tecnificar, ¿no? Como que el que dice, porque es lo que te iba a preguntar, ¿no? Antes de, porque yo no me lo he leído, sinceramente, tengo muchos libros y no, está en la lista, seguro. Ya te digo que caerá. Sí, nada, te lo agradezco. Sí, porque normal, aparte, conociéndote, me gusta mucho siempre me gusta mucho tener la firma del otro en los libros, ¿no? Entonces, conociéndote es un motivo más. No, mi pregunta iba a ser esa antes de que lo explicaras. ¿Me voy a encontrar lo mismo que en muchos libros que tengo ¿me vas a enseñar cómo usar el flash antes de enseñarme las fotos? Y ya veo que esto es... Sí. Sí, claro, lo que hemos querido ha sido conjugar un poco, si lo hacíamos muy, muy técnico, nos íbamos a ir a un target muy determinado, muy pequeñito también, ¿no? Entonces necesitábamos abrir un poco la horquilla y bajar el nivel y los primeros capítulos hacerlos desde una persona que puede tener un pequeño conocimiento sobre la fotografía, que quiera empezar a integrar flujos de trabajo, que quiera empezar a probar esa fotografía de acción, ¿no? Y deporte. Cómo moverse, dónde enfocar, qué objetivos utilizar, hasta un nivel más alto, parecido al que podemos dar en algún workshop, por ejemplo, o como hemos impartido en algún workshop, de hecho, con el Sport Media, donde ya integramos esa iluminación, ¿no? Existen muchos fotógrafos y fotógrafas que, aunque son súper pro, quizá en su día a día, por el tipo de trabajo que hacen, no utilizan iluminación. Entonces, conozco grandes profesionales de la fotografía de deporte que muchas veces han llegado a estresar cuando han tenido que usar flashes porque en su día a día no los utilizan. Es la realidad, ¿no? Entonces, va destinado a un ámbito o a una horquilla grande de perfiles, pero también os reconozco que habrá gente o perfiles que yo conozco que directamente a lo mejor van a decir, oye, lo que ya me está contando quizá lo puedo haber leído o ya lo sé. Evidentemente hay perfiles pro
bueno, que a lo mejor les puede saber a poco. Entonces hay una parte un poco más emocional donde yo también describo un poco mi trabajo que quizá les puede resultar interesante. Pero nos vamos a mover un poco en esa horquilla, ¿no? Es un nivel desde un iniciación avanzado hasta prácticamente casi un profesional. Vale. Como tal. ¿Y cómo de gordo es el libro? Pues ¿cómo de gordo es el libro? ¿Se lee en una sentada? Se lee una sentada. Bueno, mira, pues son 212 páginas. Bueno, Sí. realmente son 200 y poquito, si le quitamos la cubierta y tal. Entonces, es un libro relativamente digerible. Sí que es cierto que luego cuando lo tienes en la mano, a mí me ha llamado la atención porque, bueno, el tamaño no es muy grande, es más o menos manejable y, bueno, puede ser un buen libro de consulta, que lo tengas lo típico que estás a lo mejor editando, vas a exportar un vídeo, 12 minutos, pues bueno, voy a ir echándole un vistacillo. Tengo una duda sobre el flash, voy a echarle un vistacillo. Entonces, yo creo que sí que es más o menos digerible. No sé hasta qué punto este tipo de libros se leen de pe a pa, ¿no? Desde la página 1 hasta la final, porque al final, al no ser una novela, quizá yo lo veo que para gente que controle más es un libro de consulta, donde hay determinados capítulos que les van a molar mucho y el resto, a lo mejor alguien que sí que es más de iniciación, quiere empezar desde cero e ir capítulo a capítulo como tal, ¿no? O sea que bueno, puede ser yo creo que una buena lectura, no muy densa, para momentos a lo mejor en los que previos a sesiones, por ejemplo, puede ser interesante, ¿no? Ver un poco cómo, decir, cómo Jaime ha colocado en estas fotos los flashes o cómo Jaime ha sumergido la cámara para hacer este tipo de fotos. Entonces, a lo mejor también puede ser hasta un poco motivacional en un previo a una sesión que vaya a tener, en este caso, algún fotógrafo o fotógrafa. Vale, perfecto. Entonces, tenemos el libro, tenemos cómo de denso es. ¿Qué te llevó a hacerlo y por qué ahora? Bueno, pues sobre todo un poquito lo que me llevó a hacerlo como tal fue a través de la editorial. Desde la editorial ya tenían ganas que yo fuese autor de un libro de deporte, porque ellos realmente no tenían. Tienen libros con mogollón de fotógrafos y además una cantera de fotógrafos brutales, brutales. Tienen libros de Islandia, de composición, de fotografiar comida, de fotografiar paisaje, de todo. Y lo que no tenían era esta disciplina, llamémosla así, ¿no? La acción y el deporte. Entonces, ya os digo que se puso en contacto conmigo el editor y lo estuvimos hablando y al final, pues bueno, me consiguió convencer y la verdad que, bueno, agradezco que me haya convencido. Y abrimos un poco el abanico a esto que sería acción y deporte, porque yo, como os comentaba antes, sigo haciendo deporte, pero yo no hago deporte todos los días como hacía antes, ¿no? Entonces, prefería que se llamase, que se abriese un poquito más ese abanico y fuese congelar a cualquier acción, cualquier cosa que se mueva la vas a aprender a congelar y aparte, si vas a hacer deporte, pues te va a venir bien, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que es un poquito, esa ha sido la idea de poder hacerlo. Ha sido muy challenge porque el libro en total, creo que no he tardado más de 6 meses en hacer el libro al completo. Entonces, bueno, han sido horas, noches de escribir muchísimo. Todas las fotos están tiradas desde cero porque hago muchas alusiones sobre todo a equipo y todas las fotos están tiradas directamente. Todas las fotos he tenido que retocar o quitar a lo mejor publicidades porque hay que tener cuidado también. He tenido que pedir derechos de imagen de los atletas, he tenido que borrar mogollón de marcas. Entonces lleva mucho, mucho trabajo. Y la gente quizá luego muchas veces, igual lo vais a entender perfectamente, muchas veces es como cuando la gente opina en Instagram de una foto, no ve el trabajo que hay detrás. ¿No? Es muy fácil opinar sobre algo súper rápido. Pues vaya, esta foto no me mola. Pues vaya, yo que hablando mal y pronto, vaya una mierda de foto. A ver, un amigo siempre me dijo que nunca hay que criticar una foto. Yo además nunca suelo criticar fotos si nunca has conocido el contexto donde se ha tirado esa foto. Porque a lo mejor esa persona, ese fotógrafo, ha tenido medio minuto a tirar una foto de un tío que estaba a 400 metros y que se le ha podido mover la cámara o lo que sea, ¿no? Entonces, una vez que conoces el contexto, creo que es ideal poder valorar, ¿no? Y decir, hostia, vaya fotón, o hostia, aunque has tenido poco tiempo, la has cagado, también puede ser. En este caso, el challenge era hacer un libro muy técnico en muy poco tiempo. Y yo creo que cuando la gente ve a veces, has escrito un libro, joder, qué guay. No, has escrito un libro
¿sabes el trabajo que lleva un libro? En este caso, ¿no? De revisiones, de crear los pies de foto, limar de cualquier detalle. Entonces, bueno, se valora, ya te digo, que los mensajes que estoy recibiendo de, joder, el libro nos gusta, hay muchas fotos chulas, está bien redactado, porque al final es un poco como que valoran, en este caso, tu trabajo, ¿no? Y ahora yo creo que vivimos en una sociedad de consumismo muy rápido, ¿no? Necesitamos todo para allá, lo estamos viviendo, ¿no? Y entonces, quizá estas obras, llamémoslo así, o este tipo de trabajos cada vez se valoran menos, pero hay un tiempo brutal detrás, ¿no? Yo te Eh, quería hacerte una pregunta, Jaime, sobre el tema. Has hablado de que en las fotos has creado muchas o un porcentaje muy alto para el propio libro como tal, digas en el propio libro, y luego hablabas de que has tenido que borrar marca. ¿Me puedes explicar un poquito más eso? ¿Cómo es esto de que tienes que borrar marca estilo la moto, has tenido que borrar la marca o cómo va el tema? Y ¿Y por qué? añado a eso ha sido un ostras, que hay que borrar esto, hay que preguntar esto, o ya lo tenía, o ya tienes tanto bagaje, ¿no? Entiendo que eso ya va en tu condición, ¿no? Ver una foto y decir, voy a tener que hacer esto. Claro, al final hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las redes se utilizan muchísimas fotos sin haber pedido derechos de imagen, sin haber pedido derechos a una marca. Entonces, a lo mejor la marca no se quiere asociar a Jaime de Diego y a su libro, ¿no? Entonces, previamente hay que preguntar como tal, ¿no? Si se puede hacer un uso de esas imágenes. Son imágenes que además normalmente están trabajadas para clientes, para terceros. Entonces, yo en muchos casos he tenido que preguntar primero a los clientes si podía utilizar esas imágenes y luego si había terceros. Ha habido alguna marca que no he conseguido contactar con ellos, ha habido alguna tal que no han querido y ha habido otros que han estado encantados. Entonces, ha habido determinadas marcas que he tenido directamente que he preferido borrar antes de tener quizá un posible problema, ¿no? Como tal. Y de hecho ha habido imágenes que se han creado específicamente durante el libro que se ha pedido permiso. Hay una marca de deporte, hay unas fotos en las que enseño que es un contra, una luz de contra, una luz un poquito más cenital, una luz frontal, y en este caso la modelo va vestida de una marca muy conocida a la que hemos tenido que pedir permiso para poder utilizar estas fotos en el libro. Con esto quiero incidir a que en general a la gente veo que le da un poco igual todo, tiran para adelante. No, y luego, si viene algún problema, vendrá. Muchas veces es difícil que vengan problemas, ¿no? Porque quién se va a meter en un pleito y tal, pero la realidad de nuestro trabajo es es que tú tienes que intentar ser lo más formal posible y cumplir con lo que tú has pactado en un contrato, en una colaboración o lo que sea. Entonces, yo he preferido que determinados perfiles, ya os digo, sale hasta Juan Velarde, por ejemplo, que es un piloto de aviación acrobática, al que le he escrito directamente personalmente y le he pedido permiso para que pudiera salir él y su avión en la imagen. Sale Adidas, hemos escrito Adidas, por ejemplo, para que las atletas, en este caso, hasta Marta, en este caso Marta Pérez, que salía en el libro, hemos pedido permiso a Marta y hemos pedido permiso a Adidas. Entonces, marcas con las que no he podido llegar a tener contacto, he preferido directamente borrarlas. Son motos muy de competición las que salen. Evidentemente, tú no puedes tampoco borrar una marca de una moto de calle, de serie o de un prototipo porque puedes estar variando la imagen de esa marca. Entonces vais a ver que en general, por ejemplo, de motos prácticamente las motos son pequeñas y no se ven las marcas. Hay un par de marcas que sí se ven y se han pedido permisos. Y es un poquito lo que he intentado hacer, que sea un libro muy limpio. Me preocupa ver publicaciones en las que se ha hecho uso de imágenes, que no sé hasta qué punto se han pedido permisos. Por ejemplo, fijaros, hay determinadas competiciones en las que tú no puedes usar las imágenes. Entonces, la gente puede decir, oye, pues has quedado descafeinado, Jaime, tú hacías MotoGP. Bueno, es que a lo mejor tú no puedes utilizar una foto de MotoGP tal y como quieras, sino que hay que solicitar el uso de esa foto, ¿no? Entonces, quizá puede haber gente que piense que se ha quedado un poco más descafeinado porque casi todos son sesiones ad hoc que he hecho para determinados clientes, pero he preferido ser conservador en este aspecto, sí que es cierto. No, lo Eh, descafeinado, hombre, o te has currado el libro para que tenga fotos en exclusiva. Yo lo vería casi por el otro lado.
Sí, bueno, también sí que es cierto que ya os digo que ha habido sesiones, por ejemplo, esta con una corredora que directamente la hemos hecho para que sean en exclusiva, que solo se han tirado para el libro. Y la mayoría de las explicaciones o de las partes de las cámaras están tiradas específicamente solo para esto, ¿no? Entonces, bueno, implica más trabajo, pero al final también es más ilustrativo, ¿no? Si quieres aprovechar un trabajo que ya está previamente hecho, nunca vas a conseguir ese botón. Si te estoy explicando el wifi, tendré que hacer una foto ahora a una nueva cámara de wifi, ¿no? Además, el problema que tenemos Sí, sí. es que los libros enseguida se quedan atrás. Este libro ahora mismo tiene modelos muy nuevos de cámara, tiene desde una R10, tiene una R3, porque si no, se nos quedaban atrás. Yo tengo material creado de otros libros o hasta de otros cursos, pero claro, no podía enseñar ahora para todo una cámara reflex, imaginaos de hace 8 años. Porque la gente cuando viera el libro diría, este tío, si esto ya está pasado. Esto ya está pasado, ¿no? ¿Pero quién usa Entonces, reflex ahora? ¿Usan reflex todavía? Cachi. uso Refle, pero ahora ya, si os soy sincero, ya me he migrado totalmente. R3, R5 es lo que suelo trabajar. Y bueno, eso es un poco la esencia del libro. Contaros también, y sí que mira, que aprovecho aquí que tengo este minutito de gloria, los libros al final, pues lo que le comentaba un poquito antes a Gorka, son difíciles de revisar, de ver todo, y aunque le pongas mucho cariño, siempre va a haber algo que se te puede escapar. Entonces hay una pequeña fe de ratas que intentaremos cambiar en la segunda edición. Y a la gente, para que veáis cómo me gusta que la gente me pueda escribir, porque hasta ha habido gente que le ha agradecido que me escribiese, y yo sinceramente no me corto la lengua, les he dicho que había un pequeño error y les he dado la pequeña solución para resolverlo, ¿vale? Porque me preocupaba, si os soy sincero, he intentado crear un libro prácticamente perfecto de pe a pa, y hay cosas que cuando tú revisas, es brutal el cerebro humano, ¿eh? Sí que lo que te enseña el cerebro humano es que cuando haces un libro disocias, empiezas a revisar cosas y o alguien, un tercero, te lo revisa, o tú puedes haber leído el mismo párrafo 20 veces que nunca vas a encontrar que le faltaba una coma, le faltaba un acento o había un gráfico que estaba mal. Y en este caso ha habido un gráfico de la parte del diafragma, fijaros que se trabaja muy poco el diafragma en el libro, como hemos comentado que va a un target superior, son apenas unas cuantas páginas, pero que se incluyó en el último momento, por así decir, una pequeña ilustración sobre la apertura del diafragma, y estaba volteado, estaba a la inversa el diafragma. Yo revisé el libro de pe a pa, el texto estaba bien, y eso, pues si os soy sincero, se me pasó por completo. O sea, no paré a reparar en eso porque entendía que iba a estar bien esa ilustración, cosa que no lo está. Entonces he ido por Instagram, gente que compra el libro, le digo, oye, existe esta fe de ratas que ya la publicaremos, pero no obstante he rehecho la ilustración, que esa la había hecho diseño directamente, no era un diseñador. Yo, por mi parte, por iniciativa propia, he rehecho la ilustración y se la he pasado, que es la típica ilustración esta sencilla, que es el diafragma más abierto, más cerrado, asociado a los números F, ¿no? Aparece bien descrito en el texto, aparecen varias fotos del diafragma abierto, cerrado, pero justo en esa ilustración pues ha habido ese error. Y bueno, pues me conocéis, soy así, prefiero escribir a la gente por Instagram y decirle que existe ese fallo. El otro día hablé con una profe que tuve y me dice, mira, Jaime, al final es que un libro es muy difícil porque tenéis que entender eso, son 200 páginas que va a haber cosas que tú digas, va, este párrafo estaba guay, que ya lo revisé. Y a lo mejor te llega el editor y te dice, pero tío, si has escrito mal 3 veces esta palabra, te faltan las comas y tal, y tú no te das cuenta. Es brutal, ¿no? Yo el primer libro lo revisé todo entero impreso. Y la realidad es que no he revisado tanto impreso y me he arrepentido, porque al final, cuando tú revisas impreso, pones más atención. Lo que nos ocurre muchas veces con el ordenador es que te saltas palabras, no lo ves claro en un Word, ¿no? Y entonces ya os digo, es la leche, el proceso ese de revisión y tal. Y luego cuando ves ese fallo que alguien me escribió por privado el otro día, un amigo, hostia, quería romper las paredes. O sea, estaba de una mala hostia que luego a lo mejor la gente no va a entender y va a decir, y a la gente que le he escrito dice, va, si eso no lo he leído, o di por hecho que podía ser un error ya, pero es que yo no quería que hubiera ese error. Entonces, bueno, que también, mira, estoy viendo a gente con su primera cámara diciendo, no entiendo esto. F22, F22 así, y lo veo así. Claro, es que a veces me cabreaba que al final estaba justo en la parte más de iniciación, que quizás la que menos va a ver la gente, pero si tú también ya tienes tú ves eso, te puede llevar a un error. O puedes decir, hostia, este tío, si me está diciendo esto, ¿qué me va a decir en la página 180? Entonces era un poco lo que me cabreaba, ¿no? Y era decir, hostia, entonces, bueno, sí que es cierto que ya os digo que me estoy implicando personalmente en explicar a la gente. Sí, ya os digo que todo el mundo que se lo he comentado,
la mitad me ha dicho, ni he pasado por esa página, he seguido de frente, o bueno, ya lo tengo en cuenta. O sea, no ha ido más allá, pero yo sí que es cierto que me lo he hecho un mundo para mí porque, joder, ya me jodía que eso que se quedase ahí registrado. Entonces, bueno, ahí aprovecha esta ventanita que habéis dejado para contaros mi fe de ratas. Bueno, Así En la segunda edición se quita, se cambia. Eso, libre bueno, vivo, para adelante. eso es. Al final las fe de ratas, por desgracia, están muy presentes, sobre todo, ya os digo, hablando con determinados autores y tal, autores que generaban contenido a lo mejor para las instituciones. Dice, ostras, por mucho que lo revises, de repente ha habido un gráfico que se ha ido, ha habido una foto que la han cortado y ha habido algo que ha pasado. Entonces, bueno, siempre te cabrea, pero bueno, se ha quedado ahí y algo anecdótico, así que nada, yo estaré pendiente de ilustrar a todo el mundo que me envíe tal, le diré, oye, ¿qué tal? Le mandaré mi ilustración y le explicaré si hace falta otra vez eso. Ostras, se me ocurre, hablando de ediciones, ¿no? Que dice segunda edición, porque entiendo que es la primera, ¿no? Con total desconocimiento de lo que conlleva hacer un libro y todo esto, cuando lanzas una primera edición en un sector, bueno, en un sector de fotografía y en un nicho tan concreto como la deportiva, no sé si se puede decir o no, la tirada de la cantidad de libros que se han impreso para esa primera edición y las previsiones de ventas, etcétera, etcétera, que esto también supongo que se habla, ¿no? Decir, ostras, no estamos en un nicho de lectura de novela, ¿no? Estamos en un nicho súper concreto donde vamos a hacer X libros y no sabemos si vamos a hacer una segunda edición, ¿no? No sé cómo va, esas conversaciones. Y si se eso puede es, decir. eso. En este caso, fíjate que todo está bajo contrato, o sea que por ahora son cosas que justo cifra como tal, no se puede comentar, ¿no? Pero depende mucho también del libro. En este caso, si es un nicho, tú primero tienes que ver que va a ser relativamente funcional, que va a tener un tirón, y lo que se suele crear es una tirada asociada más o menos a analizando los gastos que va a poder tener, ¿no? Al final, donde más se van los gastos en un libro normalmente es en la logística, es lo más complejo muchas veces, y la impresión, sobre todo. Luego, el tiempo que haya destinado ese autor, el editor, en este caso, en revisar todo el libro, y el diseñador o el equipo de diseño, ¿no? Entonces, los libros de fotografía normalmente, yo creo que más o menos tienen que estar en torno a 2.000, entre 2.000 y 7.000 ejemplares por tirada. Es posible que se muevan. Y entonces es donde más o menos ya empiezas a hacer cuentas. Pero realmente hasta que el libro no aterriza, no vas a saber. Por ejemplo, fijaros, yo Domina el vídeo, era un momento, quizá Domina el vídeo fue un momento un poco visionario, y fue un libro que solo tuvo una edición. Bueno, se puede seguir comprando y sin embargo Domina tu cámara tuvo 5. Fijaros qué diferencia, ¿no? Domina tu cámara, no recuerdo ahora mismo cuál era la tirada, si os soy sincero. No recuerdo exactamente en cuánto estaba, pero eran unos cuantos miles de libros. Entonces, sí que es cierto que en este caso, yo creo que este libro, ojalá lleguemos a muchas ediciones, pero es raro que tenga quizá tantas ediciones como Domina tu cámara, porque era un libro más genérico, generalista, llamémoslo así, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso, a la hora de crear un libro, a todo el mundo que quiera plantearse crear un libro, lo que sí que el apoyo de una editorial es brutal. Porque al final la editorial confía en ti, pero al final la editorial además es la que pone el equipo de diseño, la que pone en este caso a ese editor y la que se encarga de gestionar la logística, de gestionarlo todo, ¿no? Y yo creo que es interesante. Hacer un autolibro, llamémoslo así, un autoproceso, creo que tiene que ser muy estresante. Entonces no lo recomiendo a la gente porque si tú ya te cargas con crear el contenido, te cargas con crear el diseño, hay fotógrafos que lo hacen, y generan un crowdfunding y tal, y luego te haces cargo de la logística, creo que te va a generar más estrés que buen rollo. O sea, vas a salir más asqueado del libro que no. En este caso, yo he creado bajo contrato una obra, en este caso, como se suele considerar una obra es el libro, como se suele llamar en el contrato. He tardado 6 meses prácticamente, un poquito más, pero lo que es desde el momento ya casi puro y duro, 6 meses. Pero fijaros, si hubiera tenido que haber hecho el resto de parcelas, hubiera sido brutal. A lo mejor tardas 2 años compaginándolo con tu trabajo. Y además luego qué difusión tienes si lo haces tú mismo, ¿no? Entonces, una editorial lo que conlleva es que ya te lo va a poner o lo va a llevar a grandes superficies para que os hagáis una idea. El libro se vende, por ejemplo, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Fnac, en Amazon, sitios a los que también hay que llegar a través de una logística buena, ¿no?
si yo hubiera creado este libro como Jaime de Diego, con el sello, con la colección o con la editorial Jaime de Diego, es posible que a lo mejor ni me hubieran comprado libros, ni me hubieran escuchado en el Corte Inglés. Ya, Entonces sí que actualizar la web para poner un apartado de venta del libro, ¿no? venta de libros Todo ahí. muy... Segunda vez que te lo dice. Pues la verdad que sí que es interesante, ¿no? Al final, el tema yo creo que es un poco esto también, que siempre en Sport Media, pues lo divertido es que compartamos cosas, ¿no? Y que la gente que quizá no ha tenido esta experiencia pueda entenderla. Y yo incito a que si alguien se plantea generar un libro, crear un libro, que intente presentar un buen boceto, ese número 0, llamémoslo así, a una editorial, porque va a ser más productivo. Yo sé que muchas veces cuando tenemos fuerza tiramos con carros y carretas, pero de verdad que un libro es un proceso tan heavy que al final te deja extasiado. Ya habéis visto que hasta con un proceso tan heavy puede haber hasta errores, habiendo editores de por medio, habiendo yo que lo he controlado, habiendo diseño. Imaginaros cuando tú te lo guisas, tú te lo comes. Y conozco muchos fotógrafos, sobre todo de naturaleza, que se han creado sus propios libros. Chapó, sinceramente, hablando mal y pronto, ole sus estos. Pero tela, hay que tener valor para eso. Entonces, desde aquí un poco, pues a toda la gente que nos pueda escuchar, asociada en este caso al Sport Media, si queréis que generar este tipo de contenidos, yo os recomiendo esto, crear un primer libro, llamémoslo así, un boceto, puede ser una sinopsis o un ejemplo, y plantearlo a alguna editorial para ver si le puede encajar. Y va a ser mucho más funcional, os va a dejar respirar y no va a ser una experiencia traumática, sino que va a ser una experiencia pues mucho más liviana. Perfecto. Pues qué guay. Bueno, déjame aprovechar para decir que estamos en directo ya de hace más de 25 minutos, lo hemos conseguido hace rato. Sí, ¿no? Sí, lo aprovecho para los que están escuchando, que si tienen alguna pregunta que la dejen en el chat, ¿no? Ya que estás aquí. Pues eso, aprovecho que lo hemos conseguido hace rato, bueno, por no cortarte y para comentarles que si quieren eso, preguntarte algo que los Perfecto. Hemos conseguido llegar al directo en YouTube, ¿estamos? ¿En serio? Hace rato ya, sí, hace mucho rato. Ah, qué bueno. Bueno, se ha conseguido, al final todo se consigue, si al final es eso, el directo, son las cosas del directo, nunca mejor dicho, va a redundancia. Literal. Bueno, lo que comentabais un poco, al final también yo creo que este ámbito, lo que estáis haciendo también mola, porque es esto, siempre decía antes un poco Gorka, ¿no? Nos pasan cosas porque hacemos cosas. Entonces, bueno, pues de todos aprendes. Si de repente Zoom puede conectar con YouTube o no conecta, o conecta con no sé qué o tal, es un mundo que yo desconozco totalmente. O sea, a mí cuando J el otro día me dijo, tienes que conectar. Y aunque tengo muchas calls con clientes, yo decía, ¿pero dónde me conecto? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo lo hago esto? ¿No? Entonces, ole también vosotros porque al final, pues generar todo esto, crear todo ese contenido, estar pendientes, crear esos Sport Media, o sea que también aprovecho, que ya sabéis que os lo he dicho cuando está en algún Sport Media Congress, os lo he dicho, ole vuestros también, esa palabra. Pero joder, que mola participar y mola veros trabajando y con ese entusiasmo, ¿no? Y creando todo esto, que al final se está haciendo muy grande ya, empieza a ser chulo. Jota. Bueno, y lo que llegará, nada, tío, muchas gracias. Te iba a decir, no sé si tenéis algo más para añadir vosotros, si no, creo que lo has dicho ya, pero ¿dónde conseguimos el libro y qué precio tiene? Bueno, pues fijaros, el libro varía un poquito, lo hay desde 26 euros, depende también si es el modo ebook, por así decir, o sería el modo físico como tal. Se puede conseguir, por ejemplo, en Amazon, las dos opciones. Se puede conseguir en la propia página de Fotoruta, que es la editorial, que además tiene mogollón de libros. Sí que os incito a visitar Fotoruta porque, como os comentaba, es una editorial de libros de fotografía. Entonces, a lo mejor de repente este os puede molar, pero de repente ves uno que es de composición o de jugar con los colores o fotografía gastronómica. Es brutal la cantidad de libros que tienen. Entonces, en la propia web también se puede acceder y comprar tanto las dos soportes, físico o en este caso online. Y está todo y al mismo luego, precio, que no es que vayas a buscar algún precio diferente. He estado verificando en diferentes webs, o sea que mejor claro, ir al origen del tema, que no a Amazon. Y luego, por ejemplo, tenéis la Casa del Libro, FNAC, el Corte Inglés, grandes superficies y luego, sobre todo, librerías también, ¿no? Esas librerías que hacen un gran trabajo y que quizás son más pequeños, pero que siguen estando ahí, están aguantando el tirón. Y a mí me da mucha pena porque he sido fotógrafo editorial durante toda la vida y me sigo sintiendo fotógrafo editorial y yo veía las revistas en los kioscos.
De hecho, cuando iba al Relay, ¿os acordáis que cuando tú llegabas a una estación de tren o en el aeropuerto estaba Relay, creo que se llamaba, ¿no? Algo así. Sí, sí. Ese equipo que tenía el nombre en rojo, pues yo ponía las cabeceras donde trabajaba o así salían mis portadas, las ponía un poco más adelante dentro del montón. Fijaros lo que cuidábamos, ¿no? Y lo que nos sentíamos partícipes de aquel entonces. Y ahora me da mucha pena ver que prácticamente hay barrios en los que ya no existen kioscos y de hecho hasta en el aeropuerto es difícil encontrar un kiosco de este tipo, ¿no? Entonces, las librerías siguen estando ahí y yo creo que hay que apoyarlas y bueno, en cualquier librería en general se podrá conseguir, se puede conseguir el libro, o sea que perfecto. Bueno, hoy Pues ya muy queda un bien, ejemplar Jaime. menos a la venta, ya te lo digo. ¿El qué? Ganas de... Que es lo que digo, que a partir de ya queda un ejemplar menos a la venta. Que lo sepas. Me lo tienes que Muchas firmar, gracias. pero me lo tienes que firmar. Muchas gracias. Qué bueno. Yo ganas de llegar a casa para leerlo y tal vez te veamos pronto y habrá que firmarlo. O sea, tráete un boli. Perfecto, sí, 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 no, yo encantado. Además, sí que es cierto que, oye, una de las cosas más difíciles quizá de los libros es, yo por ejemplo el otro día me ponía un poco en la piel cuando ha sido la Feria del Libro en Madrid, ¿no? Que van los autores. Claro, la gente me preguntaba, ¿tú no vas a la Feria del Libro? Y decía, vamos a ver, a la Feria del Libro va el que ha ganado el premio Planeta, va a tal o va no sé quién, ese tipo, ese nivel, ¿no? Entonces, yo no iba a ir a la Feria del Libro porque cuánta gente a lo mejor iba a ir específicamente a que yo le firmase el libro. Podría haber, oye, ojalá que a lo mejor hubieran ido muchos, pero sí que es cierto que conlleva un coste y que tampoco a lo mejor yo me conocéis y decía yo mismo, oye, que me resulta raro. Pero lo que voy es que resulta raro cuando vas a firmar un libro, porque claro, tienes que pensar muy bien lo que vas a poner. No puede tener falta, porque tú has escrito un libro. Tiene que ser una letra súper legible, no puede ser letra de médico. Entonces, es la leche. O sea, algo que tan sencillo como a la gente te dice, oye, firmamos un libro. Como, ostras, me pasó en el R Summit, que es un evento que organiza Canon una vez al año muy grande, que es asociado a R, y van como 8 o 10 ponentes, y yo estuve este año también. Y entonces no me había pasado nunca. Vino una chica y traía 2 libros, el primero y el segundo, el de Domina el modo vídeo y Domina tu cámara. Y entonces ahí yo iba a entrar ya a hacer la ponencia y de repente me dijo, fírmame los libros, por favor. Y dije, hostia, el primero que me están diciendo que firme yo los libros, que no me haya pasado nunca. Y luego además, claro, ¿y qué te pongo? ¿Y qué pongo? ¿Una chorrada y solo pongo la firma? ¿O qué te digo? Entonces es un challenge que bueno, aprendas también. mucho. Eso tienes que haberlo estudiado ya. ¿Qué, Jota? Que digo que eso, como dice Dani, lo tienes que haber estudiado, lo yo he aprendido, porque que aprendas mucho, Jaime. Venga, ala, tira. Ya. No, al final, la realidad es que tienes que tener también unas palabras. Esto me dijeron además hace tiempo en Instagram, cuando la gente muchas veces te contestaba, pues tú sabes que en Instagram no sé si es la M o la S, que tú contestas algo, ¿no? Que ya es algo que tú tienes prefijado previamente un mensaje. Y yo decía, no, yo no puedo hacer eso con los libros. Tiene que ser alguien, juez, le ha comprado mi libro, quiero que... Dale, entonces, yo que soy muy mío, le intento dar ahí mucho cariño a esa firma y el otro día estaba en un sitio firmando uno de estos, en un curso, y no sé quién me dijo, oye, tío, que no, como que no te enrolles tanto. Que tenemos que empezar. No escribas otro libro en la portada, por favor. Le dice así, lo que voy a pintar ahora va a ser como voy a firmar con un flash, un flashecito, o me puedo pintar un esquema de iluminación. Mira, te voy a pintar un esquema de 6 flashes en el exterior. Y esa que sea la dedicatoria, a lo mejor algo así, ¿no? Oye, pues tendrías que tener ya hábito, porque después de 4 libros, esto de firmar, tendrías que ya tener un hábito. Más o menos, pero... que... Claro, pero al final, Gorka, lo que los otros libros, fíjate, es que muy poca gente que yo conozca, bueno, gente cercana sí, pero tienen esos libros, porque al final Domina tu cámara era como muy genérico, ¿no? Se ha vendido además en Latinoamérica, se ha vendido un mogollón de sitios. Entonces sí que es cierto que, y además que nosotros al final la realidad es que ahora con las redes hay gente que se puede pensar más o menos, pero no somos tampoco un personaje que la gente te conozca, ¿no? Y entonces, son libros que se han tirado muchos, ha habido mucha tirada de esos 2 libros, sobre todo el primero, el segundo ya os digo que se quedó en esa primera edición, pero es difícil que alguien, ya en algún workshop, en algún curso he firmado alguno, pero han sido contados, creo que contadísimos. Jaime, como tú dices, esto es gracias a lo que estábamos viviendo hoy en día, de las redes, de que todo es mucho más accesible, ¿no? Puedo estar hablando contigo y no nos hemos visto nunca, ¿no? La facilidad que tenemos hoy en día
pues bueno, ahora con los libros pues también está pasando. Oye, que muchas felicidades. Gracias por venir al podcast. Jota, despídelo tú, porque al final el que lo ha liado para aquí eres tú. O sea que Yo no lo voy a despedir, le voy a decir que sí, que se quiere quedar a la sección de Dani, que se quede. O sea, esta es la invitación, esta es tu casa, ya lo sabes. Cuando quieras hacer otro libro te puedes venir y cuando quieras hacer otra cosa te puedes venir también. No hace falta que esperemos 6 meses. Así que ahí te lo dejo. Y nada, muchísimas gracias por venir, por supuesto. Nada, yo encantado de estar un ratito con vosotros, la verdad, y agradecido siempre por esta oportunidad, ¿no? Que al final son oportunidades, se da a conocer, en este caso, el libro y, bueno, poder charlar. Ya habéis visto que a mí lo que hago me apasiona, ¿no? Creo que es algo que he reflejado siempre y podría estar aquí dándose el coñazo con el libro o con mi vida o con mi foto de no sé qué horas, ¿no? Porque al final creo que un poco lo que intento transmitir es que a mí me mola lo que hago y, bueno, que la gente se haga partícipe, ¿no? Entonces, bueno, agradecido de esta oportunidad que me habéis dado en este mundo podcast, video podcast y tal. Bueno, al final cada vez está funcionando más, ¿no? Yo me pongo muchos podcasts también y es algo que me gusta y al final se aprende de día a día. O sea que nada, yo encantado y mil gracias. Que sí, me puedo quedar ahí a ver qué va a Bueno, plantear Dani, ¿no? hay Esa una nueva sección. hay una pregunta en el chat, la única pregunta que hemos recibido. Sí. Supongo que es porque hemos entrado tarde, hay poquita gente, pero bueno, Manu sí, pregunta que qué parte te ha gustado más escribir. Bueno, parte o capítulo o índice o parte del libro te ha gustado más escribir. Pues escribir. El índice le ha el- gustado escribirlo. Ya. Fijaros, Ya estaba acabado y era como, venga. el índice quizás es lo más difícil porque es lo primero que hay que presentar. O sea, cuando tú presentas el libro, o sea, al editor, necesitas saber el índice para ver si va a ser relativamente interesante y cuánto más o menos va a tener de extensión. Entonces, muchas veces es como quizá el índice, a veces hay gente que lo hace al final porque ya quiere refinar ese índice, pero en este caso partíamos de un índice súper cerrado, ¿no? Entonces, a mí quizá la parte que me ha gustado ha sido esa parte de los flashes, ¿no? Poder contar un poco más el behind the scenes este que se dice ahora, ese making of o un poco cómo he trabajado, es donde me siento más cómodo y donde nunca había escrito sobre esto, ¿no? Entonces, quizá esa es la parte que más me identifico con el libro. Lo otro, al final, bueno, pues no deja de ser más una clase de fotografía desde iniciación hasta casi profesional, ¿no? Pero esa parte es un poquito más Jaime de Diego. Entonces, bueno, yo creo que ese ha sido el apartadito, mi apartadito personal. Bueno, qué te voy guay. a hacer De hecho, yo creo que a lo que realmente, a los que consumimos contenido en el sector de la fotografía, nos gusta mucho ver cómo se hacen las cosas detrás de la cámara. Porque al final ves muchas fotos, muchas historias, pero el que lo cuenta es el que realmente está donde estás tú, por ejemplo. Claro, al Es lo final yo chulo. creo O sea, a mí me que gusta ver, trabajo de campo o tal, pues esas cosas son muy chulas de ver. yo creo que sí que es interesante y bueno, y ahí lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay que incitar a la gente a crear. Lo que hemos dicho también muchas veces, no a copiar, no a arrasar, pues esto, yo puedo ver muchas fotos de otros fotógrafos, pero no a arrasar ese concepto, sino a coger ideas y que alguien te guíe, ¿no? Y que te dé un poco ese camino o que te pueda aclarar determinadas cosas. A lo mejor simplemente que si en lugar de poner el flash ahí lo pones un poquito más a la derecha, vas a ganar calidad, ¿no? Entonces es un poco lo que yo siempre intento, motivar a la gente e incentivarla. O sea que guay, nada, a ver si os gusta, a ver qué tal. Entiendo que esa es la respuesta a la pregunta de Manu. También pregunta cuál es el aspecto que diferencia este libro de otro de fotografía deportiva, ¿no? Entiendo que este behind the scenes que tú comentas. Eso es, porque al final la fotografía deportiva como tal, lo estuvimos hablando en su día, y yo lo que os comentaba, yo ya no hago tanto fotografía deportiva al uso. Para mí fotografía deportiva pura y dura es más fotografía en una competición de un atleta, pero más en el día a día, en la calle que llamamos nosotros, ¿no? En un Es más evento, ese ¿no? captar ese momento de un deporte. Paralímpicos, unas olimpiadas, una carrera, un trail de tal, o es reflejar ese deporte que se puede hacer en sesiones ad hoc o en competición, pero para mí es más eso. Y la acción es más genérico, ¿no? Todo lo que se mueva lo puedes capturar. Entonces vais a ver que hay ejemplos desde un avión, hay ejemplos desde una gota de agua, hay ejemplos de Kilian Jornet corriendo, cosas así. O sea que en este caso sí que es cierto que quizá
es un poco más amplio que solo un libro de deporte y además introduce el flash, que bueno, la frase esa de sin miedo al flash, de hecho es un libro también de fotorruta, existe siempre en los fotógrafos, ¿no? Y los fotógrafos de deporte, lo que os comentaba, siempre se destinan a saber trabajar muy bien con teleobjetivos, a saber dónde ponerse con teleobjetivos o angulares, pero muy pocas veces pueden utilizar el flash. Entonces, en el momento que van a utilizar el flash es cuando quizá más les penaliza. Entonces, este quizá puede diferenciarse de otros libros de deporte, sobre todo por esto. Qué guay. Muy Ganas de, lo repito por segunda vez, ganas de llegar a casa y coger ese libro. Súper. Nada, gracias. Por aquí pregunta si eres de Canon. No contestes y que vayan a tu web, porque yo creo que es el que no te conoce. Sí, algo, Pipo es de Canon, sí, por supuesto. algo de Canon soy. Sigo siendo Canon Ambassador en Europa y bueno, sí, la verdad que el libro... Vais a ver, sí que es cierto que el libro, todas las explicaciones se muestra a Canon, pero en determinados, luego voy poniendo si es otra marca, pues en lugar de TV, lo que os comentaba antes, trabaja en S. O sea que sí que se hacen alusiones y de hecho se hacen alusiones a los programas de conectividad de Wi-Fi de Sony o de Nikon o como sí que es cierto que eso se va a encontrar también en el libro, ¿vale? No es un libro específico, solo aparecen las cámaras de Canon, evidentemente, pero se hace alusión a determinadas marcas, sobre todo en determinados flujos de trabajo. Muy bien. Perfecto. Empezamos, ¿hacemos tu sección ahora que estamos hablando de fotos o qué? Dani, ¿cómo lo hacemos? Bueno, podemos introducirla y preguntarle también, hacer la dinámica y Claro. preguntarle a Jaime, ¿no? Exacto, muy bien. Fotómetro. Perfecto, ya tenemos la posibilidad de meter la música en el podcast. Ahí está. Para poder editarlo. Bueno, El fotómetro, que no es el fotómetro, que no ni el fotómetro, que no fotomotón, que decía fotómetro, yo. exacto. Le he puesto, se me ha ocurrido ese nombre, lo he explicado a otros, lo he explicado así en petit comité a vosotros, pero se lo explico a la gente que os esté escuchando. Eso. Nada, básicamente es porque me pidieron una sección de fotografía, ya que Andrei tiene la de vídeo, ¿no? Que hoy no está con nosotros, pero bueno, estará en el siguiente. Y nada, el otro día pues tuve unos problemas con la barrera trabajando en un evento de ciclismo y demás, y en ese momento, cuando lo solucioné y estaba más tranquilo, pensé en el podcast de Sport Media Club, no me preguntes por qué, dije, pues ostras, pues mira, una sección donde cualquiera pueda preguntar en el Discord, en Instagram, pues se publica la semana antes del podcast y demás, de decir, ostras, o algún tema que se comente mucho, pero que sea muy fácil, y aunque sea, ¿entiendes lo que te digo? Y en este caso, pues se me ocurrieron las barreras y decir, pues, una sección corta donde bueno, corta, eso es que hablo demasiado. Mira, si no hemos empezado, ya llevo la introducción. Por aquí estaban diciendo duelo entre Jaime y Dani Catalán. Digo, bueno, también vete a mí, ya verás tú que se va todo el mundo a dormir. Y eso, una sección corta donde poner un título, en este caso las barreras fotográficas, y pues si se genera un debate y se alarga, perfecto, pero si no, pues explicar pues lo que haya pasado esa semana sobre eso y ya está. Y ya está. Y el que sepa lo que es, pues que comente, y el que no lo sepa, pues que amplíe su conocimiento, ¿no? Muy bien. Porque lo de poner un límite de tiempo, 10 minutos, no porque con la intro no vale, ¿no? Para los 10 minutos. Le ponle un contador hacia atrás. Hostias, eso sería buena. No, a ver, como quieras. Nada, simplemente, pues, si quieres, empezamos. A ver, una barrera fotográfica, empezamos por... Es muy rápido, ¿eh? Es muy rápido. Una barrera fotográfica, ¿qué es una barrera fotográfica? Pues al final es un sistema de transmisión de infrarrojos donde hay un emisor y un receptor, ¿vale? Hasta ahí. Bueno, mira, te lo voy a enseñar para que lo vea. Simplemente, ¿ves? Por ejemplo, un sistema emisor de infrarrojo, un reflector, un catadiótrico, los enfocas para que la señal vaya y rebote y vuelva al emisor, y entonces en el momento que esa señal sea cortada por lo que sea, se emite una señal a la cámara y la cámara es disparada pues automáticamente. ¿Vale? Esto es lo que, si alguien que no sabe lo que es dirá, oh, qué maravilla, el que sepa lo que es dirá, menuda chapa me está pegando, ¿no? Pero bueno, en fin. Por ponerte una nota, diríamos que aparte de infrarrojo también puede ser láser.
Sí, pero las que más se usan, las que más se venden son las infrarrojas. ¿Vale? Las láser son más antiguas y, ojo, cuidado con el láser. Que el otro día vi un vídeo en Instagram que un pobre cámara se quedó el sensor frito con el láser. Sí. O sea, no Hay te que tener equivoques. cuidado, hay que tener cuidado con los láser. Está pasando mucho en los típicos eventos muy cool, Nocturnos. que son todo Sí. láseres. Sí. Directamente son latigazos. Los sensores están llegando al servicio técnico con latigazos de cuando hace un movimiento así un láser, clac, 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 y lo destroza, lo como tal. Sí, sí. Sí, de eso es un ejemplo de eso, es lo que vi yo en Instagram, ¿no? Que se ve exactamente cómo le hace las rayas al sensor, un momento de láser, pum, y se queda el sensor con rayas y demás. Sí, o sea, Qué creativo, joder. Sí, súper creativo. Mejor nos quedamos con las de infrarrojo. Muy bien. Y nada, pues como estando en el Sport Media Club, al final podemos hablar del uso que le damos nosotros, ¿no? Que es para la fotografía deportiva y en este caso es para poner cámaras en algún sitio donde no podamos estar físicamente nosotros y disparar. Bueno, físicamente o no, porque depende. En el 80% de los casos en los que usamos nosotros es ponerla en una ubicación donde no vayamos a estar para tener otro tipo de foto de ese evento, ¿no? En este caso. El momento que estamos trabajando con la cámara de mano en otro sitio. Entiendo. Pero bueno, también tuve una situación que en este caso la barrera la utilicé, por ejemplo, cuando estás utilizando un tele muy largo, que exactamente, y quieres hacer un barrido, por ejemplo, no vas a saber disparar exactamente donde estén los flashes, por decirte algo. Entonces, bueno, otra Disparador utilidad. asíncrono, casi. ¿Cómo? Disparador asíncrono, ¿no? Por decirlo de manera. O sea, te dispara la cámara algo de fuera, no tú. Exacto. Bueno, asíncrono sí, claro, si no lo llevas tú. Sí, exacto. Eso lo monté hace, bueno, lo monté contigo justamente, trabajando en la Cataluña Bike Race. Se lo vi a un compañero extranjero y dije, voy a intentarlo. Y sí, exactamente, montamos la barrera, pusimos el tele, hicimos un barrido y pues siempre disparaba la cámara sola y yo solo tenía que seguir en foco manual, por cierto. Jaime? Sí. En foco manual. Y bueno, y ahí salieron muy bien las fotos al final. Está guay, ¿eh? La verdad que ese es el ejemplo que yo creo que todo el mundo lo va a entender súper claro y mola porque al final te facilita. En este caso hay determinados momentos en los que, lo que tú dices, si los flashes están puestos en un sitio, tú solo quieres que disparen en ese sitio y a veces físicamente no lo puedes ver, ¿no? Nosotros hace muchos si estás años... trabajando con un angular aún es más fácil, pero con un tele, por ejemplo... Claro. Nosotros hace años las barreras, sí que es cierto, porque por lo que veo además, por las que has enseñado y seguro que además las que ha comentado Jota, han cambiado mucho, ¿no? Cuando yo tenía las barreras eran cajas, a ver si más o menos se me ven las manos, eran cajas casi así, que tenía que llevar una batería externa, era brutal porque la respuesta, solo había una que tenía una respuesta ultra rápida, era brutal. Y entonces lo que utilizábamos a veces era cuando hacían las motos jacos en un rasante y querías tirar con flash. Tú no veías venir la moto en un rasante. Entonces poníamos la barrera ahí y la barrera era la que disparaba. Yo solo veía la cabeza del tío y aguantaba el encuadre. Pero era lo que tú dices, la barrera es la que lo está haciendo porque yo físicamente yo no veo el suelo para saber dónde está el foco ni nada. Yo mantenía el encuadre, por así decir. Entonces es un ejemplo muy bueno el que has dado. Está guay. Hola. Bueno, aparte que es muy chulo, ¿no? Montar todo ese sistema. Es decir, no pongo la barrera de la cámara y me olvido, no, sino que estoy haciendo una cosa que, ojo lo que estoy haciendo. Estoy diciendo que me dispare la cámara, que la cámara me dispare el flash que está allí también. El foco va... Bueno, al que le gusta todo el tema de pensar. Claro, a los que nos mola esto, pues es de nivel friki total, pues es brutal cuando además lo ves con la pasión que los está contando y ya esa sonrisa que tienes de joder, cuánto customicé la barrera y tal, ya mola porque se ve que joder, que te ha molado y que al final también ha sido productivo para tu trabajo, evidentemente. O sea, estás aplicando la técnica, lo que hablamos antes, una técnica, la tecnología a tu día a día y que te favorezca, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante. Qué guay. Correcto. No sé si alguien ha tenido alguna anécdota así que la haya utilizado en... Gorka, ¿tú utilizas barreras normalmente? ¿En las bodas? No. No. En el esquí. No, es una putada. Claro. Bueno, lo podría probar. Ponerlo en una puerta. Bueno. Me lo dejo para el año que viene. ¿Por qué no? Oye, una puerta de salida que tú puedas hacer otra foto desde abajo, oye, te da un punto de vista extra, claro. O unas cuantas. Claro.
Yo bueno, lo pues, he usado unas cuantas bueno, veces. Yo lo he usado unas cuantas veces. Ya Lo tú que lo sabes, pasa Dani, que, lo he usado que, unas que me cuantas van a veces. pegar broncas, seguro, porque eso de poner células por mitad de la pista me van a pegar broncas. Te van a regañar, fijo. Pues al caso que tuve el otro día, que se me ocurrió, es que tuve un problema con la barrera. Estaba en un evento de carretera y la carretera resulta que tenía 4 carriles de ancho. Entonces era tráfico abierto, no podía poner la barrera por donde pasaban por el carril del ciclista porque me arriesgaba a perder algo de la barrera por el paso de un coche o por el paso de algún ciclista. Tenía que ponerla de extremo a extremo. Entonces, de ahí viene el tema de que hay muchas barreras, depende de la potencia que emita el rayo la barrera, el reflector lo grande que sea, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchos aspectos que tener en cuenta a la hora de poner una barrera. No es solo tenerla y decir, puedo hacer lo que quiera, no, porque te das cuenta cuando estás trabajando y te pasa algo así. Entonces, pues estuve como 20 minutos intentando sincronizar emisor y reflector. No hubo manera, pero bueno, acabé solucionando el problema, pues tocando la batería todo el evento, porque me la puse en la silla donde yo estaba en la de mano y estaba con el pie, pues cortando la barrera yo, pero la puse en el pie, al lado del pie, y como era un evento ciclista de carretera, me pasaban por al lado, cuando se escuchaba, pues levantaba el pie mientras estaba en la de mano con un tele muy lejos. Y la cámara la tenía al lado, lo solucioné de esa manera, ¿no? Para problemas, soluciones, ¿no? Que se dice, pero bueno. Eso es. Pero bueno, que esa es Exacto. una anécdota y es por lo que se me ocurrió al final hacer la sección esta de corta y empezar con las barreras, ¿no? Y si la gente pues tiene alguna pregunta o lo que sea, pues... Ah, mira, preguntan, ¿dónde las venden? Pues en internet solo tienes que buscar en Google barreras fotográficas y lo primero que te salen es barrera fotográfica casera, la puedes hacer tú comprando los componentes si eres manitas. Hay empresas, ¿no? Hay, Como hay, Capture, hay una. Sí, la sí, Capture hay o la Sun mínimo 22, dos. la Mínimo Sun dos que yo R22 sepa también. comerciales. Yo, si quieres, no busques fotografía deportiva, la clave es buscar fotografía de fauna, porque es donde más se utilizan las barreras, es en fotografía de fauna. Eso es lo que te iba a decir, digo yo, rollo Mario Cea, todos esos perfiles Sí, que son brutalmente sí, técnicos, sí. o sea, yo a veces los veo y van con el 600 y con las barreras, y otra barrera de por si acaso, y otro no sé Sí. qué, y es brutal, entonces sí que lo tienen súper determinado además para la velocidad que vaya a cortar, si al final es un halcón peregrino que va a no sé cuánto, Sí. que salte, ¿no? Es brutal, es brutal. Sí, sí, no, la pregunta es dónde se compran, tal, asunto secreto. No, la pregunta es que hay gente que lo hace manual, como la empresa que trabajamos, ¿no? Sportors, que tiene sus propias barreras, que tiene construido el emisor con un transmisor de estos de Yongnuo, ¿no? Que lo tiene ahí soldado y tal, en modo transmisión, y tenemos los receptores de Yongnuo que disparan las cámaras. Al final es una placa electrónica soldada y hecha y verificada por ellos que funciona así. Pero bueno, en el mercado, pues es lo que dice J, hay como mínimo 2, y la clave está por buscar barreras para fotografía de fauna, que es donde vas a encontrar realmente el producto. Ahí a Y ya añadir está, no sé si... para la gente que la ponga las barreras o empieza a ponerlas, que tengan un poco en cuenta lo que ha dicho Jaime Diego, que en deporte pasa también. Lo has dicho antes por lo de un halcón peregrino. El deporte así bici no va a llegar a esas velocidades, pero sí que es verdad que se nota mucho si cuando estás haciendo el encuadre tú pones la barrera en bajada en una bicicleta y Exacto. viene a 40 kilómetros, cuando quieres saltar la cámara ya no está saltando con la rueda delante, está saltando casi con la rueda de atrás y el foco a lo mejor está 1 metro más allá de donde lo has puesto manual y eso hay que tenerlo en cuenta y muchas veces te lo da la experiencia como tal. Y la cámara que tienes, la cámara que se usas. Por ejemplo, me voy a disparar como yo disparo con la R3 de Sony, la 7R3, o la RX100, que te tira una foto 2 segundos más tarde. Claro, por supuesto. Igual tiene que ser diferente. Tienes que Sí, dejar sí, más totalmente. distancia, por decirlo de manera. Y si me los llevan subiendo, por ejemplo, ¿sabes? O si es para gente que viene andando, pues bueno, saber que a lo mejor salta 2 veces o salta 3, depende. Ahora lo que no sé si las actuales, la que teníamos, las que usábamos en aquel entonces, las conectabas por un USB de los primeros, recuerdo, y entonces tú le podías variar además el tiempo de reacción.
¿no? Que fuese mucho más rápida, en cuanto cortase un poquito ya saltase, o algunas más lentas. Y de hecho había algunas que para motos eran muy lentas, no nos servían. También entiendo que evoluciona mucho, pero para moto estaban en el límite. Una moto que a lo mejor salía haciendo un hack con un rasante que puede ir a 90, depende también del piloto, ¿eh? Hay pilotos que te lo van a hacer muy tranquilitos y hay otros que necesitan ir más a mango. Encontrábamos quizás esos problemas. Entonces yo me imagino que ahora también se podrá, ¿no? O hasta puedes customizarle eso o no. Jota, yo ahí es desconocimiento total y pregunta para aprender, ¿eh? O Dani también. Sí, no, yo te contesto yo. Al final todo depende del sistema de la cámara. Si el sistema de la cámara es un sistema electrónico que no tiene memoria, no hay tutía. Al final es un corte, una señal eléctrica que se corte hasta en el momento que tenga un poquito de memoria y puedas programar lo que sea, que supongo que son no sé exactamente estas que están en el mercado, pero las que puedes hacer, los circuitos que hay por ahí, que pones barrera casera manual, todas tienen un pequeño display donde se puede programar manualmente y decir exactamente el retardo que quieres que tenga, la potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí puedes hacer lo que quieras. Guay. Las No sé exactamente las que hay en el mercado, comerciales, porque no las he mirado. las comerciales que hay en el mercado que yo conozco, las dos que yo conozco, sí que las puedes programar, puedes decirle que espere X segundos Pues eso entre un disparo y otro, por ejemplo, que eso también es útil para que no entre la primera rueda y la segunda. Claro. O sea, ese tipo de cosas. Pues sí, Qué bueno. La respuesta es sí. Súper. No, gracias. A estas alturas de la vida entiendo que ya es todo así, claro. O sea, todo, No, es interesante. inventario, todo. Sí, pero me mola ver también cómo evoluciona, ¿no? Porque Sí, al final claro, yo sí que siento que es algo que durante años usábamos, pero que bueno, ahora he dejado de utilizar. Y de hecho en algún evento solo cuando he tenido que ir puntualmente he tirado cámara remota con Pocket Wizard y poco más. Pero para lo vuestro que está en el día a día o gente que además va a hacer fauna, es interesante saber cómo ha evolucionado esto, ¿no? Y todas las capacidades que te ofrece. O sea Y también alguna vez he ido a trabajar algún evento y he visto a algún compañero con la barrera conectada por cable a la cámara. Alguna barrera casera y decir, pero ¿cómo puede ser? Si yo la quiero poner a 20 o 30 metros, te vas con el cable enrollado, vas dejando cable. Bueno, claro, eso se hacía en fútbol. Eso se hacía en fútbol, curioso. Jaime. Tú lo habrás hecho alguna vez, ¿no? Imagino. No sé si has hecho fútbol, pero bueno. fútbol he hecho futbolista, pero fútbol en campo creo que solo una vez un partido creo que he tirado, ya hace muchos años. En aquel entonces solo teníamos, de hecho, eran unos Pocket Wizard que llevaban una frecuencia. Yo durante años trabajé también para Pocket Wizard y teníamos nuestra propia frecuencia, porque la movida de esto era que los primeros plus que había tenían muy pocos canales. Luego tenían más, pero claro, tú llegabas a un campo y de repente en algunos ya empezaron a prohibir las frecuencias. De hecho, había gente que se ponía en Canal 2 y disparaba, pillaba fotos de todo el mundo o tiraba fotos que no tenían tal. Y fue una movida. Por eso los siguientes empezaron a tener cada vez más canales, y ya los siguientes tú podías customizar un canal solo para ti, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que no he hecho, solo lo he hecho con Pocket Wizard la vez que he hecho fútbol, no de esta manera, pero sí que es cierto que... Sí, dime. No, perdona, que no, se corta un poco, ya lo sabéis. Sí que lo he visto muchas veces en partidos de fútbol tirando bobinas de cable. O sea, bobinas de cable 25 metros y tirar con cable conectado. Pero claro, eso hay que cargarlo con ello. La más bestia que he visto yo, de montaje que he visto yo, a mí me encanta ver a los americanos. En este caso se llama, creo que es Tom Pretty, no es de Reuters, es de Getty. Super bestia en el ámbito del deporte, en Paralímpicos, en la piscina. Él trabajaba para Getty, para el pool, y entonces tenía dentro de la piscina una cámara subacuática puesta con carcasa y con todo, metida debajo. Entonces la foto es brutal. O sea, si la podéis buscar, creo que se llama, ahora mismo busco el nombre. Entonces, todo iba tirado con un cable por dentro. Y él estaba tirando desde fuera con un tele y tirando a la vez cuando se tiraban, vas a la redundancia, cuando se tiraban los nadadores. Esa foto es increíble, Y solo de todo lo que había de Paralímpicos, solo tenía acceso él a esa cámara y a hacer ese montaje. Porque además, imaginaos en este caso eran Paralimpiadas, no puede, en el momento que entra a customizar la cámara, no puede estar entrando, viendo qué ha pasado, hay un fallo, lo que sea. O sea, eso tiene que funcionar de primer minuto, y si no, ya no funciona la cámara. O sea, no le dejan volver a entrar nunca más en la piscina en el momento que empieza competición, porque puede haber un problema de, oye, este tío ha entrado, imagínate que favorece al de la calle 5 porque yo qué sé, le ha metido no sé qué. Entonces era brutal. El tío se metía, pum, con el buzo además, a primera hora activaba la movida
y brutal. Ahora lo busco porque creo que el nombre es increíble y era todo con cable. Brutal, brutal. De lo más bestia que he visto. Ahí por dar el dato. No, sí, es maravilloso. Sí, se trataba de eso, la sección, que durara poco, pero si se extendía, y más si esa causa del invitado, perfecto. Perfecto. Adam Preti, no Tom Preti, o Thomas, Adam Preti, que no sé si lo seguís, brutal el trabajo que tiene, y si bajáis ya mucho, iréis a Paralímpicos y vais a ver esas fotos que os digo que estaban tiradas de esa madera. Adam Preti. Tiene muchas largas posiciones este hombre. Con 2 T's e Y. Y muy bueno, ¿eh? La verdad que mola. Luego mola estar en estos sitios también y verlos trabajar, ¿no? Que al final, por ejemplo, cuando vas a ese tipo de eventos y los fotógrafos de pool de Reuters o de Getty tienen esa capacidad y esa posibilidad de meterse en sitios que otros fotógrafos no podemos. Y claro, se idean unas idas de olla que son brutales. Ostras. Qué guay. Paralímpicos, sí, No. ahora lo estoy viendo. Pues esa de la Guay piscina. Ahí porque queda la sigues, recomendación. ¿Qué? la dejo apuntada, la recomendación. Sí, mira, porque es bueno. Qué bueno que nos aportes otro fotógrafo, porque también es algo, en estos días ir descubriendo a nuevos compañeros siempre aporta. Sí, además Adam, es esto, cuando vas a ese tipo de eventos y ves gente como Adam trabajando es brutal, porque es increíble. Podemos llevar más o menos años y siempre aprendes, ¿no? Pero es que este tío en específico es súper técnico, todo customizado. De hecho, yo estaba con Gilak, que es un fotógrafo israelí que se sentaba a mi lado cuando hacíamos natación. Nos tocó compartir muchos días de natación y entonces él estaba que quería meter la cámara ahí. Entonces, un día le dejaron meter su Canon ahí, en el sitio. Pero ya eran como, no eran ni clasificatorias o algo así. Claro, en las finales nunca podía tener su cámara, siempre la tenía Adam. Brutal el sistema que tenían montado ahí en Paralímpicos. Adam yo creo que lo gestionaba, pero yo creo que era una infraestructura montada desde Paralímpicos, pero él era el que siempre tenía la cámara ahí. Y Gilak un día le dejaron meter la cámara, el tío era el tío más feliz del mundo. No puedo representar su cara cuando me dijo, Jaime, que voy a tener la foto desde abajo. Brutal. O sea, mola verlos en acción. Sí, mola. Es muy chulo el contenido que tiene este hombre, la verdad. Sí. Muy artístico, es muy artístico. Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que él es pool de Getty, entonces tiene cosas muy artísticas que yo creo que son funcionales para él y para la organización, y luego tiene cosas, pues como lo que comentabais, también tiene que tener a determinados perfiles. Sí. Él seguro que va con un listado de los premium de los atletas y los tiene congelado normal, porque también tiene que generar ese contenido, ¿no? Para el pool. Pero sí que es cierto que siempre tiene como, le dejan yo creo que una libertad, un porcentaje de libertad para que haga un poco lo que le salga del pie. Y ahí es cuando el tío realmente se expresa a lo bestia con la cámara, muy bestia. Nada, seguir. Hoy le he dado a 2 botones, le he dado a seguir y a comprar. No, Te está saliendo caro el día. Sí. Bueno, eso, en principio, no sé si hay algún comentario en YouTube sobre las barreras, pero se trataba de eso, de comentar un poquito sobre alguna duda y no sé si crear algún canal en el Discord, ya que tenemos, sobre propuestas para temas en esta sección, que podría estar bien, ¿no? Para comentar así entre 4 de las dudas que tenga la gente, resolverlas, si es posible. es un cuadro en la cara de Jota cuando le has dicho un nuevo canal en Discord. Bueno, no sé, pues, proponer se puede proponer muchas cosas, si no, pues se usan otros medios, tampoco pasa nada. Se me acaba de ocurrir, Exacto. estoy pensando. No, perfecto. Yo tenía una pregunta que dejaron antes en Instagram, que te la voy a hacer, que bueno, decía algo así como Miguel Ángel Bermúdez, creo que era, que decía que tenía problemas con la barrera cuando le daba el sol directo. Exacto. Cuando le da el sol directo y cuando está lloviendo, hay muchos problemas con las barreras, porque se producen un mogollón de falsos disparos. Porque claro, al final una barrera infrarroja, cuando mejor funciona, es cuando menos luz hay, ¿no? Es cuando más destaca la luz infrarroja, que es la que no vemos nosotros. Nosotros al final vemos toda la luz menos, bueno, toda la luz. Vemos un espectro muy finito de todo el espectro de ondas de luz, ¿no?
pero la luz infrarroja, que es la que está más cercana a la que nosotros vemos por los ojos, es la que realmente convive con la luz solar y con todo lo que vemos. Entonces es la que más interferencias tiene. Entonces, cuanto más luz solar y más contaminación haya, más probabilidades de que el rebote no sea capaz de distinguir, o sea, el rebote de la luz infrarroja emisor-receptor no sepa distinguir ¿Alguna solución que le daría? ¿Cuál es su señal? Sí, poner un parasol al reflector. Ponerle un parasol al reflector. Mira, bote de lacasitos gigante, tapa y un corte. No lo tengo aquí, lo quería enseñar, no sé dónde está. Tengo, cuando hay mucho sol, le tengo un parasol así y se acabó el problema. Al reflector. Qué guay. Y con lluvia también. Tema lluvia, igual, parasol, gotas de lluvia ¿De aquí agua? producen que la difracción envíe el rebote de la luz infrarroja hacia otros sitios. Entonces empieza a cortar barreras sin haber nadie físicamente cortándola. Y una para eso es que no se te acumule agua debajo del espejito, porque cuando caen gotas también hace que salte la barrera. Bueno, pues eso. Es por culpa de la difracción que produce el paso de la luz a través de las gotas de agua. Si llueve mucho también ha pasado. Es lo que hay. Pues eso. Soluciones, todas las que puedas inventarte. Que funcione, literal. puede ser. Para el sol, un parasol. Ahora, si te pega directo ya... Pero bueno. Y si no, YouTube, seguro que la solución está ahí dentro Esto es de al YouTube. problema. ¿De Muy dónde bien. sacaste la idea? Perdona, Jota, ¿de dónde sacaste la idea, Dani? De lo de la casa, lo de la casitos. Esto lo saqué de un compañero que me lo dijo. Dice, míralo que hay un tutorial. O sea, lo del parasol al final lo puedes hacer con cualquier cosa. Puedes poner un trozo de cartón pegado con cinta americana. Pues es este sistema al final. ¿Qué pasa? Pues da la casualidad que el espejo, el catadióptrico, que es el que más se vende en Amazon, pues es de la misma medida que la caja de lacasitos gigante del bote de lacasitos mítico, pues el que se vende en Andorra, el grande, pues ese. Lo pegas a la tapa por si algún día no quieres usarlo con el parasol, y le pegas un corte así pues como transversal y te queda un parasol que puedes quitar y poner. Que no sé dónde está, lo hubiera enseñado, pero está por ahí. Yo lo he hecho con palitos y con cinta americana en medio del campo. O sea que somos creativos. También lo podemos hacer. Rudimentario, pero funciona, pero eficiente. Exacto. Nada Pues como está. un poco de cinta americana y tener creatividad. Pues el problema es ese, el problema siempre está aquí, en el reflector. No busques el problema en el emisor, que no hay problema. A no ser que haya muchas gotas de agua, vaya, que al final es lo que te hace desviar el canal de luz. Muy bien. Y, Súper. y ya está. ¿No? Acabamos, ¿no? Acabamos. Va un libro para Ourense, dicen por ahí. ¿Cómo? Va un libro para dirección Ourense ya. Vamos. Gracias. El señor que preguntaba por Canon. Dice, si es de Canon, ya viene el libro. Mira. Grande, Pipo. Bueno, pues para ir terminando con el capítulo de hoy, normalmente, Jaime, te vamos a poner una emboscada. Sí. Recomendamos una frase que nos motive. ¿Nos aportas alguna? Así mientras el Dani y el doble J la buscan. Una frase que te motive. Una frase que me motive. Sí. Ostras, pues me has pillado ahí a quemarropa. Yo creo que un poco lo que yo siento últimamente es, o sea, frase que me motive asociada más a la vida, al concepto de todo, es un poco de vive y deja vivir, ¿no? Porque ahora lo que veo un poco es esto, que la fotografía, o yo me siento muchas veces examinado. Cada vez que pulso el botón, paso un examen. Paso muchas opiniones, muchas críticas, buenas, malas, redes sociales, o si es un cliente o tal. Entonces, al final, yo creo que hay que un poco dejar hacer a la gente, ¿no? Y al final seremos todos más felices, pero sí que lo que me pasa es esto un poco, me siento como muy examinado. Entonces yo creo que es una de estas de tú vive y deja también un poco manga ancha, deja vivir, no seas tan apretado y acotes tanto y quieras estar tan encima.
Ese básicamente que se me acaba de ocurrir, que no sé si tal, pero... No, que está bien, que está bien. Esto La acabo de siempre es soltar. la emboscada, ¿no? Mientras los otros... Dani, ¿tienes alguna? O así Por supuesto, dejo... por supuesto. A ver, venga, vamos. No, como el otro Venga. día dijiste que sea tuya original, eso es imposible porque al final No, yo, pero mira, tiene que ser nueva, porque ahí Jaime ha salido muy bien, pero bueno, Pero ya está tráenos usada. una nueva. no es que sea nueva, o sea, al final es relativamente nueva para mí, que no la había escuchado Sí. nunca, pero el otro día recibí un libro de fotografía dedicado, que me apúntatela, porque luego a lo mejor, y que a lo mejor es típica, ¿no? Y tal, pero lo recibí, no me la escribió directamente, me vino dedicado, o sea, no me conoce ni nada, y pone, es más importante hacer clic con la gente que hacer clic en la cámara, en el mundo de la fotografía. Entonces me dije, hostia, pues es totalmente cierto. Al final, si haces conexión y si tienes una conexión buena y tratas bien a la gente y demás, en este entorno de la fotografía es más importante que el darle a la cámara y ya está, ¿no? Es más importante lo que hace Jota, ¿no? Lo que tener el club, conocer a gente y hacer la piña esta, en lugar de centrarte en ti mismo, ¿no? En la cámara. Bueno, Qué guay. sí, Muy bueno. yo creo que es interesante. De hecho, hay una que siempre hemos dicho nosotros que hay que ser mejor fotógrafo, o sea, hay que ser mejor persona que fotógrafo, o que te recuerden por ser mejor Bueno. persona que fotógrafo, ¿no? Eso siempre lo decíamos nosotros en Motorpress y es real, ¿no? Es otra variante. Ese tú a tú, que te puedas llevar bien con la gente, que esto, ¿no? Que al final somos personas, que parece que a veces se nos olvida, ¿no? Y yo creo que tiene que tener más peso eso, ser buena persona y luego, bueno, si eres buen fotógrafo, pues ya vas joder, llevas todo el kit, entonces, llevas el combo, pero por lo menos que seas un buen tío, joder. Exacto, pero para todo, ya nos quitándolo, extrapolándolo a todos los ámbitos, ¿no? Al final es eso. Muy bien, pues mientras Jota busca la suya, yo os voy a dejar la mía. Estamos Venga, hechos y moldeados por lo que amamos. Exacto, totalmente. Creo que hoy todas vienen cogidas de la mano. Jota, Sí. Son perfectas las que habéis dicho, no hace falta que... me encanta. Si no tienes una J, Pipo nos ha dejado una en el chat de Instagram, que hay de YouTube, que no tiene nada que ver con la fotografía, pero me ha hecho reír y la voy a decir, que dice, Venga. la sabiduría me persigue, pero siempre soy más rápido. Qué bueno. Citada en un pupitre de la Universidad de Salamanca. Me ha hecho mucha gracia y la quería compartir. Perfecto para acabar. Qué bueno. Muy bien, pues vamos cerrando el episodio. Recordamos las coordenadas de las personas que han hecho posible este episodio 8 de la temporada 2. J. WJfotografía.com, mi canal de YouTube y, bueno, sobre todo en sportmediaclub.com y sucedáneos. Muy bien. Jaime, tus coordenadas. Pues bueno, jaimediego.com, fotógrafodeportivo.es, que hay cosas chulas, pero son muy antiguas ya. Sigo teniendo ese dominio, que se estaba cotizado en aquel entonces, fotógrafodeportivo.es, pero bueno, son muy viejas las fotos ya. Y bueno, jaimediego.photography en Instagram. Muy bien. Dani, ¿lo estás buscando? No, estoy guardando las cosas. No, pues a mí en Instagram y en YouTube me podéis encontrar como Dani Slice Photography, Daniel Rollo, y allí pues voy creando el material y los vídeos que estoy publicando sobre los behind the scenes, como tú dices, que yo estoy empezando a crear contenido, y ahí pues en YouTube y en Instagram sobre todo. Muy bien. Y a mí me podéis encontrar en gkmph.com. Recordar que si este contenido os está gustando, lo que estáis escuchando en una aplicación de podcast como Apple Podcast y también en Spotify, valoramos muy positivamente que nos dejes una valoración de 5 estrellas porque esto nos ayuda a que más gente lo conozca. El programa volverá a grabarse dentro de 15 días y podrás seguirlo a través de la comunidad de Sport Media Club en YouTube, si no volvemos a Twitch. Y como es habitual, lo podrás escuchar a través de cualquier podcatcher y poco más. Muchas gracias a la gente que nos ha seguido a través del canal de YouTube, a través del directo. Y un abrazo a todos. Nos vemos en 15 días, ¿no, señores? Exacto, y muchas A ti, gracias, Jaime, por si estar quieres venir, serás bienvenido, pero... Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
Veré agenda a ver qué tal voy de vacas, que creo que me voy a tomar algunos días si me dejan, pero Muy- mantengo muy bien. informados. Muy bien. Poco Muchas más. gracias. Un Muy bien, pues abrazo. terminamos Muchas gracias. sesión en directo de YouTube. Chao. Y hasta luego, chavales. Hasta luego. Chao, directo. Para grabar.